Saludos y bienvenidos a Mírame La Palma y a este programa Los Días con Ángeles. Hoy abrimos en un lugar muy conocido por todos ustedes y muy querido para muchos de nosotros. Estamos en el Pino de la Virgen, justo a mis espaldas está la ermita de la Virgen del Pino y tengo a mi lado a Carlos Cecilio Rodríguez, yo diría que casi conocedor y rebuscador, voy a decirlo así, de la historia de este municipio, que por eso le tengo aquí, porque es que a partir de hoy, durante todo el mes de julio, vamos a dedicar algunos espacios a este municipio, vamos a conocer su historia, su pasado, su presente, pero también su futuro. Y hemos querido abrir, Cecilio, contigo, porque claro, estamos en año de bajada de la Virgen del Pino, aunque desgraciadamente no la vamos a poder celebrar. Buenos días, Ángeles. Sí, lamentablemente las condiciones y las circunstancias son las que son a nivel mundial, no solo en la isla de La Palma, y hay que adaptarse, pero yo creo que con buen criterio. Pues recientemente el ayuntamiento convocó en la Casa de la Cultura, digamos, a los grupos, entidades, barrios, todo aquel que tuviera una vinculación relativamente fuerte con lo que era la bajada, lo que es la bajada de la Virgen del Pino, y se acordó posponerla el próximo año 2022. Esperemos que las circunstancias y si la Virgen nos quiere echar una manita, pues bueno sería, pues por lo menos para tener esa bajada, ¿no? Que es el acto, digamos, que más trabas tiene a la hora de poder hacerlo, lo que es la multitudinaria romería, pues por todos conocida, ¿no? Creo que sí se van a hacer algunos pequeños actos, pero bueno, dentro de lo que la normativa y la legislación vigente permitan, pero será muy poca cosa este año. Bueno, yo voy a entrar en un recorrido contigo por lo que es toda la historia de esta fiesta tan arraigada en la isla de La Palma, con una romería para mí de las más bonitas de Canarias, y lo digo así con la boca llena, porque además de ser de este municipio, evidentemente me siento orgullosa de las fiestas que se realizan en nuestra tierra y evidentemente de esta romería y bajada de la Virgen del Pino. Se hace cada 3 años, Cecilio, pero desde luego hasta llegar a la actualidad, hasta el día de hoy, pues ha transcurrido una historia que yo no sé si muchas veces nosotros conocemos. Pues sí, la verdad es que, y todavía, como tú me definías antes, que bueno, me gusta eso. Yo diría una palabra muy nuestra aquí, porque bueno, cada uno tiene lo que tiene, un rendijigador de esto, de buscar por ahí por esos cajoncillos, pues algún dato y tal. Seguramente si se pone a buscar aparecerían más datos del lugar, el entorno donde estamos, ¿no? Porque lo que es el magnífico Pino y lo que es Nuestra Señora la Virgen indefectiblemente están unidos, eso está clarísimo, ¿no? Tanto por la historia como la leyenda, porque hay unos datos que podemos citar, porque ahí te va dando un poco la importancia a la cronología que actualmente conocemos de lo que es el Pino, la Virgen y este lugar, ¿no? Ya en 1493, ahí envuelto en la historia, la leyenda, está que supuestamente a los soldados Alonso Fernández de Lugo se le apareció la Virgen en las ramas de este pino cuando descansaban debajo de tal. Bueno, hay que tener en cuenta que en aquella época estaba la aculturación tanto política como religiosa de los antiguos pobladores. Yo no descarto, porque también hay algún que otro dato por ahí, que me faltan confirmar, pero están, donde dice que los antiguos canarios colgaban sus votos, sus tal, en el Pino Santo de La Palma. El Pino Santo de La Palma, Sabín Bercelot ya definía, hablaba sobre la Virgen del Pino y el Pino Santo de La Palma, o sea, mezclaba las dos cosas. Cuando eso decía, porque hizo este camino, estamos en el camino real que cubre de mar a mar o de puerto a puerto, como lo llaman ahora. Camino que se utilizaba antes para ir al otro lado de la isla. Efectivamente, hay que tener en cuenta una cosa, la historia de la isla empieza por Tazacorte, que es por donde se embarca y donde se hacen las haciendas azucareras, bueno, que eso es otra historia, pero los señores asentados en aquella época y los señores pudientes de la isla, los que refirieron datas de tierras, se trasladan a vivir a Santa Cruz de La Palma. Entonces, había que comunicar los dos lados. Este es el camino real que comunica a partir de la época histórica. O sea que este pino ha conocido la historia de toda la isla, porque por aquí efectivamente pasaban todos y hacían su descanso también. Efectivamente, de hecho,
se relata, hay crónicas, por ejemplo, de René Vernon y del mismo Sabine Bercelot, el pino estaba en el centro del camino. Hoy no, porque con las remodelaciones que ha tenido el entorno, pero hay incluso fotografías históricas de principios del siglo XX y por ahí, donde se ve efectivamente el pino justo en el centro del camino y no se tocó jamás ese pino. De hecho, la Virgen estaba colocada, que hay un pequeño resquicio, cuando se hizo la limpieza y la recuperación afortunada del pino recientemente, pues en la cara sur, que da hacia la hacienda del pino, la finca que está al lado, recientemente, por cierto, adquirida por el ayuntamiento para hacer un museo forestal, hay unas pequeñas hornacinas, unos pequeños nichos donde ya relataban estos viajeros, tanto Sabino Bercelot como René Vernon, como Olivia Stone y demás, que la Virgen estaba en una pequeña oquedad del pino donde había un cepillo para ofrendas y un farol que alumbraba a los caminantes y demás. Bueno, eso fue en los inicios. Y luego, en el año 1876, doña Magdalena Rodríguez Pérez, conocida popularmente en el pueblo por Magdalena del Pino, solicita permiso al ayuntamiento de aquel entonces para construir una capilla, costeándola ella. Una pequeña capilla que quedan los restos después, en el momento que se arregla esta zona, aparecen esas piedras que estuvieron ahí, pues colocadas con muchísimo mimo y cariño, y que fue cobijo de la Virgen del Pino durante muchísimo tiempo. Efectivamente, había una foto, había varias, pero había una donde se ve doña Magdalena en una pareja de magos y tal. La foto está sacada de sur a norte, desde la hacienda del Pino hacia acá, y se ve la capilla o casilla, como era también conocida en el paso, por pequeña casilla, en la parte oeste del pino, donde está ese corte en la rama separada del pino de la Virgen. Efectivamente, cuando se hace la remodelación para la renaturalización del pino, porque se estaba, pues la verdad, estaba teniendo problemas, muriendo, efectivamente, pues aparecen los restos de esa capilla. Sabia decisión en aquel momento de recuperar el entorno y recuperar los restos de la capilla, no reconstruirla, sino dejar los restos de la capilla. Y es pues una maravilla tener eso ahí, digamos, yo diría que ese monumento. Para mí es un monumento, cada pueblo presume sus monumentos. Al final es nuestro pasado, ¿no? Efectivamente. Nuestra historia. Fíjate que pasamos de una pequeña capilla y de un lugar, desde luego, de tránsito continuo, a decidir tener una ermita un poco más grande. ¿En qué año comienza la construcción de la ermita y cómo fue ese proceso? Porque creo que se recaudó dinero entre los vecinos del municipio para poder hacerlo. Efectivamente. De hecho... He leído algo, ¿eh? No, vale. Pues es que vamos a ver. Ángeles, sin leer o sin buscar, ninguno vamos a saber nada. Eso por iluminación divina yo tengo grandes dudas, ¿no? Pues en el año, ni más ni menos que en el 1927, se coloca la primera piedra y hay fotografías de cuando se empieza a construir lo que es la actual ermita. Pero, como la Virgen estaba en el centro del camino, el lado de allá era una hacienda de esos señores que estaban en Santa Cruz de la Palma y demás de aquella época, pues los vecinos del paso donan sus tierras al otro lado del camino para que se construya la ermita. De hecho, esto está en propiedades particulares que en su día donaron con generosidad para construir la ermita, pero se hace recaudación popular porque había que pagar la construcción de esta ermita. Y en aquella época, pues hoy todo el mundo, todas las instituciones son las que... En aquella época era la gente, ¿no? Y la gente, de forma altruista, pues da dinero para construir esa ermita. Estamos hablando de 1927 y el 31 de agosto de 1930, 27, 28, 29, 30, fíjate lo que tardan hoy las obras públicas. Pues en 3 años... Estaba terminada. Pero es más, el día 30 de agosto de 1930, por la tarde, no solo la ermita, ese día por la tarde, 30 de agosto de 1930, en la ermita de Nuestra Señora de Bonanza, en el centro del Paso, se bendice la imagen
actual que podemos ver dentro de la iglesia, comprada en Valencia, con dinero puesto por suscripción popular, traída a la isla de La Palma, bendecida abajo, y el 31 de agosto de 1930, en procesión, que ahí venía la tradición de romería al monte, se traslada a la Virgen, se entroniza en este templo, en su ermita, y se inaugura, con todo el boato y la pompa, las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, lo que relata, en ese día. Tenemos hasta el día, la fecha, era un sábado, por cierto. Qué historia tan bonita. Fíjate que cuando celebramos la fiesta, a pesar de la pasión que tenemos por ella, a pesar del cariño que le tenemos a nuestras tradiciones, no nos paramos a pensar el sacrificio, el esfuerzo que hicieron en aquellas épocas que eran bastante complicadas, porque el dinero no sobraba y no había subvenciones, pues se rascaron el bolsillo la gente de nuestro municipio para poder hacer. Si buscamos un poco en la historia, rascamos un poquito más, veamos que en 1929 la historia de España pues, estaba un poco convulsa. En 1930, pues más convulsa aún todavía. 1927, 29, 30, tal. 31, ¡pum!, la República. Con el tema que pudo haber habido, con el tema eclesiástico y tal. 36, guerra civil, tal. Pues esto aquí sigue, y sigue, y se sigue, pues engrandeciendo, no sucede nada, afortunadamente, tal. La Virgen se conserva, ¿no? A partir de ese momento, pues hay bajadas de la Virgen, pero son en épocas puntuales, intermitentes, en épocas puntuales sin definir una fecha, un año, tal, sino pues por una rogativa, por una promesa. Se bajó un año como acción de gracias cuando terminó la Guerra Civil, o sea, pues... Por eventos puntuales, los que decían que la Virgen del Pino pues bajase al municipio un poco en agradecimiento a lo mejor a esa situación. Efectivamente, porque sin ser la patrona, es la patrona sentimental de los pacenses. Sí. La patrona oficial es la Virgen de Bonanza, bien, pero la patrona sentimental, el Paso tiene cosas curiosas, la patrona sentimental es la Virgen del Pino y no es patrona oficial. El patrón sentimental es el Sagrado Corazón y no es patrón oficial, ni lleva ningún templo el Sagrado, por ejemplo, es curioso, ¿no? Sí. Pero la gran devoción que siempre ha suscitado la Virgen del Pino, eso es, vamos, es indiscutible. Sí, innegable. Entonces, en el año 1955... Ahí cambia todo, ahí empezamos a hacer una romería que voy a decirle a la gente que está viéndonos en casa, Cecilio. Yo estoy segura que muchos estarán diciendo qué bien me lo he pasado en esa romería, qué maravillosa romería, pero aquellos que no la han vivido, por favor, desde que podamos celebrarla, que yo espero que sea en el 22, no se pierdan esa fecha, ese agosto en el municipio del Paso, en la isla de La Palma, porque no lo van a olvidar jamás, porque todos hemos vivido fuera, todos hemos traído a nuestros amigos cuando por nuestras fiestas del Pino, porque además somos embajadores natos de nuestras tradiciones. Eso todos venían y lo pasaban en grande, no se podían creer que en un municipio como El Paso hubiese una romería tan grande, tan importante y con tanta devoción. 1955 empieza la romería. Empieza no en sí la romería, sino la continuidad. Empieza la continuidad trienal a partir de 1955, 58 y 61. Entonces en el 61, por todo lo que nos comentan las personas de aquel entonces y tal, hay la romería tal como la conocemos, con el tipismo que la conocemos, cambiando, o sea, no es vestirse para ese día, es engalanarse para disfrutar con la Virgen de ese día, no es un disfraz. La gente lo depura, lo trabaja, se ha mantenido, es tradición, es alma de este pueblo, y no solo del pueblo del Paso. Viene mucha gente de toda la isla y de fuera, y saben que venir a la romería del Pino es ponerse las mejores galas con el tipismo, con la tradición de cómo vestían nuestros antepasados más cercanos del siglo XVIII, siglo XIX, y entonces es ese boom, esa explosión que cada vez, cada año y cada vez más, de hecho, imagínate, como tú bien sabes, hasta no hace muchos años se hacía un domingo.
Pues era tanto la cantidad de gente que venía de otros municipios, porque en El Paso sí, el domingo siguiente, el lunes siguiente a la romería, pues era festivo, pero en el resto de la isla no. Ay, ya te digo yo que algunas romerías me pilló así de vivir en Tenerife, venir el domingo, llegar prácticamente para ponerte la ropa tradicional de este municipio y sacártela prácticamente para ir al aeropuerto. Porque el día siguiente, si tenías suerte, a lo mejor en tu trabajo te habían dado la mañana libre y podías regresar, si no, no. Fue maravilloso que se cambiara para un sábado. Entonces, exactamente. Y que la gente la pueda aprovechar mejor. Sin debate, porque todo este tipo de cosas, todos los cambios llevan su debate, pero creo que fue acertado, se cambia para un sábado. Claro, llegamos al día de hoy y entonces, pues bueno, tantas carrozas, tantos grupos de gente y tal, entonces hay que tener en cuenta que es una romería donde pueden llegar a ver 60.000 personas, 50 y pico, 60.000 personas, fácil, muy fácil. Son unos 3 kilómetros de romería, 3 kilómetros y pico, 4 de romería, que empieza pues al mediodía, desde aquí a las 3 de la tarde, y llega al centro del pueblo, bajando por ese camino real que del que hablábamos, va siguiendo ese camino real y luego ya se desvía por el barrio de Fátima, que es otra virgen también peregrina que está en nuestro municipio. Pues hay que tener en cuenta que decir que con ese volumen de personas, que yo recuerde o que yo conozca, no es por hacer una excesiva propaganda de nuestra romería. Pero nunca ha pasado nada. Nunca ha habido nada yo no recuerdo digno nunca, de reseñar. Ni contado por nuestros padres, para nada, ni para por nada, nosotros. Para nada. La gente viene con un ánimo de divertirse, festivo, pero cuidado. También con un ánimo de respeto. Yo nunca he visto al lado de la Virgen cuando se va bajando ninguna falta de respeto, ningún estado. Y todo el mundo, vamos a ver, hagamos una romería, se come, se bebe, un poco se alegres, canta. divertidos. O sea... Yo creo que cuando los que puedan ver la Virgen, que es una talla de unos 90 centímetros, en la mano derecha pues tiene siempre un ramito de pino verde que se saca del pino de la Virgen, y también una cosa buena a conocer que según se va secando esa rama, pues los devotos de la Virgen, pues para pedir alguna promesa, para pedir alguna ayuda, pues les gusta tener ese ramito seco que ha tenido la Virgen en su mano derecha, ¿no? En la izquierda tiene al niño, que el niño también tiene una piña de pino. Por eso te digo que el pino y la Virgen siempre han estado unidos. Fíjate, hay un momento de la romería que yo he tenido la suerte de vivir porque quizás la he vivido trabajando, y aunque la gente piensa que vivirla trabajando pues te pierdes la emoción de la fiesta, lo que gano es el cariño y la alegría de a todas las personas que voy acompañando durante todo ese recorrido. A mí me encanta el momento cuando llega a la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza en el centro del municipio, cuando entra y bueno, allí es aplaudida, victoriada, cantada. Yo no sé, Cecilio, si tú tienes algún bonito recuerdo también de la romería en el camino. A mí ese es el momento que más me impone. Yo te podría decir que, bueno, la vivo desde el día antes ya la estoy viviendo, ¿no? Porque tú sabes que yo, bueno, me conocen un poco porque soy un tío agarrado a un palo, ¿no? Que ese palo no se llama palo, eso se llama una lanza, y para mí es algo ya como una parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues, hay varios momentos que son para mí espectaculares. Cuando la Virgen sale de aquí, la gente que llega hasta aquí arriba, porque las carrozas, como todos sabemos, esperan abajo, es en el imposible barranco de traerlas los hasta aquí canales, arriba. ¿no? El recinto de los canales, que está más o menos pues, a unos 600, 700 metros de aquí. Pero la gente que sube el Reventón a mediodía con el calor que hace en agosto, para venir aquí, el recogimiento que hay aquí, es como si esto fuese, vamos, el Vaticano. Aquí no soy una mosca. El grupo señero del Paso, que es Cumbre Nueva, cuando sale le baila y le canta una folía, una malagueña, todo el mundo quieto. Y cuando se baja con la Virgen hasta el recinto de las carrozas, por ahí hacia abajo es una procesión que va en silencio en casa de Carmenza, pues la ermitaña actual de la Virgen, la cual no le agradeceremos nunca como mantiene el templo. Pues hay una pequeña parada y a partir de ahí hay otro momento clave. Cuando llega al recinto de las carrozas es espectacular, porque cuando la gente que está esperando la ve, son los gritos, el jolgorio, tocando bucios, tal, no sé qué, y ya la Virgen baja delante. Y como tú dices, el momento de cuando entra en el templo de la Inmaculada Concepción de Bonanza, en la iglesia nueva, como popularmente lo conocemos los pasenses, los aplausos, el fervor de la gente y demás, son esos puntos, esos momentos. Y luego, yo también querría destacar que el momento de recogimiento máximo, que también hay que vivirlo porque es diferente, multitudinario y diferente, es la subida de la Virgen. Uy.
Esa subida es Uy, esa subida es maravillosa. de madrugada, ese silencio, esas miles de personas que también viene otro pueblo, ahí ya no se va con el traje típico, sino se va de forma normal, pero ese recogimiento con la Virgen por aquí, hacia arriba, de volver a su templo, es, vamos. Eso siempre es para que la gente lo tenga claro en casa, porque claro, hablamos como pacenses y nos parece que todo el mundo conoce fechas. Eso siempre cae el primer domingo de septiembre, toque el día que toque, primer domingo de septiembre, y después de esa subida, ese recogimiento, ese volver otra vez a la ermita, pues la gente pasa el día aquí en familia, en comida, relajado, pues digamos, diciéndole a la Virgen del Pino hasta dentro de 3 años. Pero no es hasta dentro de 3 años tampoco, hasta dentro de 3 años la romería. Tienes toda la razón del mundo. Pero nunca se despiden hasta dentro de 3 años, porque si nos retrotraemos a lo que estábamos hablando, anterior a 1955, en los programas de fiesta, que los había, por supuesto, anteriores a 1955, yo el más antiguo que tengo es de 1946, dice romería al monte. Cuidado, la Virgen no bajaba todos los años, pero la gente sí subía todos los años en romería, porque en aquella época no había vehículos, había bestias de carga, animales, mulos, caballos, lo que fuera, o con las cestas al hombro a comer ese día aquí. Y también hay que reseñar que hay otro día clave, que caiga donde caiga, como tú dices, el primer domingo de septiembre es el día de la fiesta del Pino. Que venimos Punto. aquí. No hay más, que venimos aquí arriba. Y el viernes antes de ese domingo, caiga cuando caiga también, es el día típico, que es el día que se celebran las tradiciones abajo y tal, y es día festivo del Paso. Siempre ha sido día festivo del Paso, ese día. Por eso me retrotraigo a lo de antes, cuando decimos que, sin ser patrona, que también el 8 de diciembre, sin embargo, es la patrona del pueblo, pero ese día, viernes antes del primer domingo de septiembre, es día festivo en el municipio, sí o sí. Fíjate qué bonita historia, me encantaría seguir hablando de ella porque solo estamos haciendo un pequeño recorrido por una de las fiestas, vuelvo a decirlo, más importante de esta isla, con una romería, diría yo, que de las más bonitas de toda Canarias y que como mínimo debemos disfrutar, si no podemos más, aunque sea una sola vez, y si podemos repetir cada 3 años. De verdad me está entrando como una especie de nostalgia y sentimiento porque yo estoy segura que todos los que amamos esta fiesta y tenemos ese sentido de fervor por la Virgen, pues estamos echando mucho de menos que este 21 haya tenido que parar. Yo no sé si en alguna vez en el momento de su historia, desde que comienza a partir de 1955 y seguido, ha habido algún parón en esta romería. Que yo recuerde no, y por los datos que tengo tampoco, por los programas de la fiesta tampoco. Bueno, ha habido diferentes épocas pues por cuestiones de crisis y tal, que la fiesta ha sido pues más lucida, entre comillas, o menos y tal. Cabe destacar una cosa, para mí las fiestas siempre han sido de gran lucimiento, y el lucimiento me refiero a una cosa. Las fiestas del Pino, hoy prácticamente todo está institucionalizado. De acuerdo que la institución siempre está por detrás, sobre todo el ayuntamiento, cabildo y tal, para aportar dinero, porque hoy los actos y tal y demás. Pero en los años, estos que estamos hablando, los primeros años 61, 70, 70 y tantos, incluso hoy en día, la participación del pueblo en general, de la gente del pueblo, en volcarse en diferentes actos, en lo más que le gusta, en lo mejor que sabe hacer, en lo mejor que puede aportar para que la fiesta luzca, ahí encontrarás a la gente sin cobrar un duro. Sí. Eso te lo puedo garantizar, porque yo he estado vinculado a las fiestas pues desde pequeñito, me gusta, digamos que mi vinculación pues, puede ser el día típico, no sé qué, no sé cuánto. Pero podríamos nombrar infinidad de personas que siguen volcándose desde que eran jóvenes hasta edad avanzada incluso, y lo sabes bien, sentarse a bordar o a enseñar a bordar, talleres para que la gente haga ropas con rigurosidad y dignidad para que vengan a la fiesta del Pino. Y eso no se hace el año de la bajada, se hace durante todos los años. Antes, que de hecho ahora mismo se están haciendo talleres. O sea, el pueblo del Paso es el que hace la fiesta, y la fiesta no solo es para el pueblo del Paso. La fiesta es para todo el que quiera venir, estado abierta siempre a todo el que quiera venir con respeto, y cada uno viene con su motivo, unos por devoción, otros por lo que sea. Pero eso sí, siempre el centro ha estado este lugar, estos dos elementos, si me permiten decirlo así, y hay que destacar también que el 18 de diciembre de 2014 el Consejo de Gobierno de Canarias declara bien de interés cultural a ese maravilloso ejemplar de pino canario que tenemos ahí como lugar histórico, porque
no solo en sí el pino, con todos esos datos y esa documentación que hubo que recabar para hacer el expediente de solicitud de BIC, sino lo que tú comentabas al principio. Aparecen también los restos de la vida, entonces se justifica todo lo que hemos hablado y todo lo que hay ahí que se nos ha quedado en el tintero. O sea, el lugar, vamos, es un lugar referente, yo creo que para todos los, no solo los palmeros, no solo los pasenses, para todos los palmeros, diría yo. Cecilio, te tengo que dar las gracias, nos tenemos que despedir porque el tiempo es así de Sí. duro en televisión. Sé que contigo podríamos hablar horas y horas de este tema y de muchísimos más de nuestro municipio, nuestra isla, porque vuelvo a decir, ¿te gusta buscar en...? Sí, es un pequeño mal vicio, buena costumbre, díganlo como quieran, pero bueno, ahí seguiremos mientras el cuerpo aguante, pues bueno, ahí estaremos haciendo cosillas. Pues Cecilio, muchísimas gracias por este recorrido que nos ha hecho a todos por estas fiestas de la Virgen del Pino y por nuestros corazones, porque estoy segura que algunos como yo se habrán emocionado al escucharte recordar lo que para nosotros es la fiesta y la bajada de la Virgen del Pino. Nos vamos a ir a otro lugar maravilloso. No te muevas de aquí porque los que están en casa lo van a ver ahora mismo. Gracias. Vale, estupendo. Mercauto, tu tienda del automóvil. Desde luego que si se vienen al municipio del Paso, uno de los lugares importantes a visitar es el Museo de la Seda. Aquí tengo a mi lado a Carmen Díaz, ella es artesana de las hilanderas y nos va a hablar un poco de la historia de esta tradición tan importante que se ha conseguido mantener solo en el municipio del Paso, en estas Islas Canarias, pero que también es el único reducto en toda Europa donde la elaboración de la seda es 100% artesanal. Carmen, yo no sé si cuando levantáis por la mañana sois conscientes de la historia y de la importancia de lo que hacéis y de lo que tenéis, como se suele decir, entre manos. Bueno, tal vez en el día a día no, bueno, y ante todo, hola, buenos días. Pero ahora que cuando lo oigo decir, ahora tal y como en este caso que lo acabas de decir tú, digo, joder, mire, qué peso, qué responsabilidad. Pero bueno, estamos contentas porque es algo bonito. Bueno, para quien no conozca el Museo de la Seda en el municipio del Paso, ¿qué le podrías contar del Carmen? ¿Qué es lo que van a encontrar aquí cuando visiten la isla de La Palma? Bueno, pues como bien tú has dicho, somos el único taller en Europa que conserva esta técnica, pero a la hora de llegar al municipio se van a encontrar con un edificio muy bonito, fue restaurado para albergar el museo, fue ayuntamiento hasta 1967. Lo primero que te llama ya la atención es el edificio, ya es el maravilloso mural, que es bastante alegórico a lo que luego se van a encontrar dentro. Y una vez lleguen aquí, pues tienen la visita costaria de dos partes. La parte alta es lo que es la exposición histórica, tanto en paneles como en prendas se explica la ruta de la seda. Y luego aquí en la parte baja es donde estamos las artesanas trabajando con una técnica ancestral, que es lo que realmente causa y llama la atención, porque es un museo en vivo. Un museo que pueden disfrutar todos ustedes y que estoy segura que ellas le van a atender con muchísimo cariño, tal y como hacen a cada uno de los visitantes y también a nosotros cuando venimos. ¿Habrá gente que sabe de dónde viene la seda, cómo llega a ser un hilo, al final una prenda, pero habrá mucha gente que no? Nosotros tenemos la suerte de haber nacido en este municipio y desde luego estar acostumbrado, por ejemplo, a ver los gusanos en las casas, pues criándose para luego salir ese capullo. Cuéntanos un poquito cómo es el proceso, Carmen, para que la gente que esté en casa lo entienda. Yo creo que la mayoría de todos los televidentes pues un poco son conscientes y conocen lo que es la historia. ¿Quién no ha tenido una cajita de zapatos con 10 o 12 gusanitos, verdad? Pero bueno, sí es cierto también, como tú dijiste, que hay muchos que no los conocen. Por eso en temporada nosotros tenemos aquí algunos para que sean, para que la gente los identifique con lo que es, porque sí sabemos de la seda, pero en realidad no sabemos sus inicios ni sus orígenes, es muy desconocida. Entonces, pues ahora justamente se está terminando la temporada de la cría, pues aquí tenemos los más rezagadillos que quedan por aquí todavía comiendo. Que son enormes, ¿eh? Bueno, estos no están en todo su esplendor porque se han ido quedando detrás
y todavía están ahí bregando para poder hilar. Y luego aquí ya tenemos la mariposa, una vez ya ha hecho su transformación dentro del capullo, y el gusano se ha convertido en crisálida y posteriormente en mariposa. Y aquí ya están haciendo la puesta de esos huevecitos que guardaremos para la próxima primavera. Y además de los huevecitos, lo que podemos ver son esos capullos que realmente es la seda. Exactamente. Cada capullo está formado por 1000 metros de seda. Es un hilo de forma continua. Tengo que decir que comen mucho los gusanitos y ensucian mucho, pero también trabajan mucho. Y luego nos dan que trabajar a nosotros, porque ellos están aproximadamente 1 mes y medio, es lo que dura su ciclo, donde comen mucho. Hay que tenerlos con mucho mimo, porque son muy delicados, les afectan los olores, los cambios de temperatura, bueno, infinidad de cosas. Pero nosotros los tratamos con mucho mimo y cariño, como si fuese pues casi que un bebecito. Y yo tengo que decir que también les ha afectado el cambio climático, esas sequías que hemos tenido, porque ellos se alimentan de la hoja del moral, de la morera, y hemos tenido años en que apenas ha habido pues esos brotes, esa cantidad de hoja necesaria para alimentarlos en condiciones. Habéis pasado un poquito mal, este año no tanto, sí, pero... No, es cierto. Es cierto que la climatología va todo unido una cosa con otra. Tiene que nacer el gusanito cuando el moral ha brotado, entonces tenemos que tener muy controlado la época, porque tienen que comer los brotes más tiernos. Como tú bien has dicho, estos años de sequía habían hecho que los morales enfermaran. Ahora ya, pues este año, por suerte, se han recuperado un poco más. Y bueno, es todo un equilibrio, es todo un equilibrio. Entonces ya, pues por suerte este año sí, este año pues se ha hecho una campaña de promoción de lo que es la cría del gusano. Que además algunos han salido fuera de esta isla, ¿no? Exactamente, sí, toda una aventura. Y bueno, yo creo que ha sido una aventura para la mayoría de los criadores que en este momento lo están haciendo. Y están todos muy contentos y muy satisfechos, y nosotros también, porque que haga germinar la semilla de lo que es la tradición, pues eso para nosotros es muy importante, aparte de que necesitamos de ellos para la materia prima, evidentemente. Esa materia prima que una vez extraída del capullo, como bien habéis dicho, y con muchísimo arte, porque desde luego hay que tener manos y paciencia, y además pasión por lo que hacéis para conseguir que después de ese hilo consigamos esa seda tan magnífica y esas piezas tan únicas que muchas veces se pueden adquirir aquí en este museo, porque también se pueden hacer por encargo. De que tenemos el hilo a que tenemos la seda, todavía queda mucho que hacer. Sí, de que a nosotros nos llega la madeja de seda cruda, porque claro, en el intervalo de los criadores también tenemos el proceso de la extracción, que Solveida es la artesana especialista en este tema, pues ella tiene que hacer esa extracción para que luego nosotros nos puedan traer esas madejas de seda cruda. Una vez tenemos ya nosotros esas madejas de seda cruda, que como se puede ver, por desgracia ahora mismo no se puede tocar, pero sí creo que se puede apreciar, la aspereza que tiene la tenemos que transformar, y cada hilo pasa de 12 a 14 procesos diferentes hasta que sale una pieza de telar, y en ello estamos aproximadamente 1 mes y medio. 1 mes y medio para hacer esa extracción. Para la preparación de lo que es la hilatura. Increíble. Después dicen que este trabajo es sencillo y fácil. A mí me gustaría que ustedes estuviesen aquí, aunque les estamos mostrando imágenes de casi todo el proceso, compartiendo con ellas lo que significa realmente mantener esta tradición única en Europa, y que nos coloca en un punto especial a este municipio del Paso en el mundo. Seguimos un poquito con el proceso, con ese camino, para que lo entiendan, y porque además quiero que les cuentes a la gente por qué realmente vosotras sois capaces de mantener esta tradición, porque antes que ustedes ha habido mucha gente que mantuvo. Efectivamente, nosotros, bueno, aquí se está trabajando exactamente igual desde hace 5 siglos. En unos años más esplendorosamente que en otros, evidentemente. Como todo tiene subidas y bajadas, y la seda le pasó también que tuvo mucha demanda en un momento dado, y al final después ya no podía competir con estas otras sedas mecanizadas e industrializadas,
y eso unido a otros sinfín más de situaciones, de ciertos momentos, hicieron que comenzase a decaer. Pero gracias a unas familias lo mantuvieron los últimos siglos. Y gracias a la familia de mi compañera Blanca, a Bertila, que fue nuestra maestra, pues ella mantuvo su taller abierto con su familia hasta hace cosa de 25 años más o menos. Luego ya nosotros retomamos, cogimos el relevo. Entonces gracias a todas estas personas ha sido posible que esto haya llegado hasta nuestros días. Yo siempre que nos homenajean o nos hacen algún reconocimiento, yo siempre lo que hago es que se lo brindo a todas esas personas que durante tanto tiempo y pasando muchas vicisitudes hicieron posible que esto no se perdiera. Es muy importante que nosotros hayamos heredado este legado y gracias a ellos. Yo no sé si este legado, que imagino que sí, porque habéis creado este grupo de artesanas que son las hilanderas, para que tenga todo esto una continuidad. ¿Tiene un futuro, Carmen? ¿Hay gente que se suma a esta tradición que desde luego no se puede perder? No, bueno, nosotros tenemos dos chicas mucho más jóvenes que nosotros, que sienten mucha inclinación y pasión por este trabajo, les gusta y les nace, lo han vivido desde pequeñas, y una de ellas es mi hija, y la otra es también una niña vinculada con la familia de la seda, y bueno, tenemos esperanzas y tenemos mucha fe en ellas porque tienen muchas ganas y mucho entusiasmo. Y a ellas luego les tocará, y perdona que te interrumpa, y a ellas luego les tocará seguir captando para que esta cadena de siglos no se pierda, no se rompa. Fíjate que yo estoy segura que no, porque no me imagino el municipio del Paso ni la isla de La Palma sin la elaboración de la seda, sin esa sensación, esos sentimientos, esa historia, esa pasión que se pone en cada una de las piezas que elaboráis, y bueno, que al final pues van a distintos hogares y distintos lugares del mundo, porque no solo se queda en esta isla de La Palma. Es verdad que en una época era lo que se tenía, era lo que había, los telares eran necesarios para vestirte, pero hoy en día yo tengo claro que la seda ha viajado a distintos lugares de este planeta gracias a las hilanderas. Bueno, nosotros estamos muy contentas, particularmente yo, y estoy muy satisfecha de dedicarme a lo que me dedico, porque siento mucha vinculación con mi pueblo y con la historia, y yo creo que eso es lo que nos hace también mantenernos y seguir adelante con esto. Es, como tú bien dices, sería una pena que esto no tuviese una continuidad, puesto que está también visibilizando lo que es un municipio y lo que es una isla en general, y yo creo que sí, que esto tiene continuidad. Ahora mismo se están apreciando muchísimo más, se le está dando mucho valor a las cosas naturales, y se está visibilizando, ya te digo, el trabajo de todos estos artesanos, que aquí en la isla tenemos mucha, muy buena y muy variada artesanía, y yo creo que sí, que yo miro el futuro con ilusión y con bastante optimismo. Fíjate, yo hablo de los telares que son tal y como eran hace ya... Son los que eran. Y si hay que fabricar uno, se va a fabricar exactamente igual y con las mismas condiciones, imagino. Bueno, ¿cuántas manos han pasado por este telar? Quizás un poco diferentes, porque ya la tea está más complicada, ¿eh? Está más complicada. Pero sí, en realidad el telar es muy simple y se pueden hacer telares. Estos son muy sencillos, son telares muy simples. Lo único es eso, que tal vez no tendrían tanta durabilidad, porque la tea sabemos que es eterna. Y estos telares de hecho son muy muy antiguos, no los tenemos datados porque vamos, es difícil de catalogar. Sí sabemos que el más joven es el del fondo, que es de 1860, pero los de delante son anteriores y no tenemos ni idea, ¿eh? Hay que ver cuántas... Tienen muchas soleras. Sí, cuántas manos habrán pasado por ellos, cuántas sedas o telas se habrán fabricado. Cuántas ilusiones, cuántas tristezas, cuántas angustias, cuántas necesidades. Bueno, infinidad de sentimientos que te transmite el telar. Fíjate qué bonito sentarte en algo que se fabricó desde hace tantos años y seguir fabricando con ilusión ese producto que no se puede perder, que es la seda
en el municipio del Paso. Fíjate, Carmen, que a lo mejor habrá gente que está en casa escuchándonos hablar y dirá, pero vamos a ver si los capullitos son blancos y amarillitos, cómo se consiguen esos colores tan maravillosos de los que podemos disfrutar de la seda, porque todavía ahí hay un proceso enorme antes de llegar al telar. Efectivamente, como te comentaba antes, son de 12 a 14 procesos y uno de ellos es el tinte, es muy importante, y se sigue tintando con productos naturales, con la almendra, la cochinilla, que tan importante y representativa era de Canarias, la piel de la cebolla. Bueno, los visitantes se quedan asombradísimos porque no tienen ni idea, por ejemplo, de que la cebolla pueda dar esos colores, o el azafrán, o el eucalipto. Sabes que todo se sigue manteniendo, nuestra compañera tintorera sigue manteniendo las mismas recetas que antaño. Y luego poco a poco, organizando ya esa madeja de seda, se prepara y se va al telar. Yo me imagino que cuando empezáis a hacer una pieza, ahí se van también todas vuestras ilusiones y vuestras emociones, porque sabéis que es un producto que alguien ha pedido en concreto para algo, o que va a ser para elaborar algo para poder poner a la venta en este museo. Al final se llevan un poquito de ustedes. En realidad sí, a ver, se llevan historia. Lo primero es eso, que se están llevando un cachito de historia, que se llevan una pieza que, aunque se haga en la actualidad, es una pieza de museo. Aparte, no ya porque esté realizada físicamente en el museo, sino porque tal y como se realiza, con la técnica que se realiza. Y es cierto que se llevan un cachito nuestro. Nosotros ponemos mucho sentimiento en toda la preparación de la hilatura, mucha ilusión y bueno, hasta ver el resultado. Es como si lo hiciésemos para nosotros. Es que no tiene nada que ver una pieza hecha en serie que algo hecho exclusivamente. Es que no le ponemos cara a la persona que lo va a lucir, pero casi que sí. Qué bonito poder llevarte a casa algo tan importante como es la seda que elaboráis en este museo en el municipio del Paso, en la isla de La Palma. Carmen, yo me imagino que ha sido un año duro para ustedes también, bueno, más de un año ya en esta situación un poco complicada, que los primeros meses fueron terribles para todos. ¿Cómo fueron las emociones de esos días? ¿Cómo fue tener que cerrar el museo, saber que durante un tiempo no íbamos a poder recibir a ese turista? Qué bueno que separaban los telares porque no os podíais reunir aquí para poder elaborar esa seda. ¿Cómo habéis vivido también estos días? Sinceramente, lo del cierre fue algo tan imprevisto, tan de momento, que en realidad, pues nunca pensé tampoco que fuese para tanto tiempo cuando lo cerramos. Entonces, pues no sé si a mis compañeros les pasaría igual, pero yo en aquel momento no lo asumí, sino fue lo que llegó en ese momento y vamos, a pichugas con eso y cierra. Pero después de los meses, porque nosotros en realidad estuvimos cerrados en el confinamiento, pero después no estuvimos cerrados mucho tiempo más, es decir, el museo sí se abrió, el taller no, porque evidentemente por la situación no se podía ni siquiera tener el número de artesanas ni nada. Sí se abrió en sí el museo, lo abrí yo, y la verdad es que cuando entré el primer día y destranqué, sí me entró un sentimiento, fue un recapacitar lo que había estado cerrado hasta ese momento, ¿sabes? Fue el tomar conciencia de que qué débiles somos todos, porque nadie se esperaba que en un momento dado esto diese el parón que dio. Entonces, claro, cuando paró, pues paró. Te viste metida dentro de esa vorágine y ni lo pensé mucho, ¿no? Sino que estabas viviendo el día a día. Pero luego ya cuando ya llegué y abrí, sí que ahí fue cuando yo realmente fui consciente de lo que se estaba viviendo y de la incertidumbre de lo que iba a ser esto. Fíjate, han vuelto los turistas, me decía Carmen hace un ratito, que vuelven las visitas, que hay bastante ánimo en la gente, que tienen ganas de volver a esta normalidad, entre comillas, que tenemos. Sí. Y bueno, yo creo que también esta experiencia de un cierre significaría pues también vivir o pensar que supondría que un museo como este se cierre realmente para siempre y no se vuelva a abrir nunca más. Por eso yo creo que esta tradición, Carmen, no se puede perder, que tanto tu hija como esa persona joven también que está vinculada a la familia de la seda,
tienen que seguir adelante, aunque muchas veces le ponemos presión el resto de personas. Exacto. A ella. Exacto. Por favor, necesitamos Yo a veces que mantenga yo a veces lo pienso. esta tradición. Se tiene que sentir súper presionada. Sí, de verdad que sí. Pero bueno, como yo nunca lo mire tampoco bajo esa presión, es decir, que bueno, yo pienso que es algo natural, ¿no? Y si te gusta, pues, si de momento no, pues más adelante. Por lo menos que tengan los conocimientos, que no se pierdan los conocimientos. Y luego ya se verá lo que va a pasar. Bueno, yo no sé lo que va a pasar, lo que sí sé es lo que quiero que pase, que la seda en el municipio del Paso Este, que me vio nacer a mí también, como a Carmen, evidentemente no se pierda, que se mantenga, que duren muchísimos siglos más y que puedan contar esa historia alrededor del mundo como lo está haciendo hasta ahora las hilanderas, pues preparando esas piezas especiales que después se llevan con orgullo tantas personas que han confiado en ellas para un momento especial o para tener algo especial en sus vidas. Carmen, qué decirte, que muchísimas gracias como siempre, que es un placer escucharte y que es un placer venir y disfrutar de este museo. Nada, gracias a ti, como siempre. También es un placer estar contigo y que siempre nos están brindando la oportunidad de que no se olviden de nosotros y de que estamos aquí. Bueno, pues no se olviden de ella. Próxima visita, la Isla de La Palma, El Paso, Museo de la Seda. Y eso sí, no se olviden ahora de mí y quédense por aquí con nosotros. Mercauto, tu tienda del automóvil. Y llegamos a esta recta final de este magazine, por lo menos para mí, porque saben que todavía queda la tertulia con Jorge Pino, sus colaboradores habituales, y ese invitado de la semana, que no me ha querido decir quién es, pero seguro traerá buenas noticias a este programa. Las que traemos nosotros, como siempre, serán de la mano de la protectora Benaguara, de Esther Campos y de una mami de acogida, Daida Pérez, si mal no recuerdo, porque yo tengo que decir que tengo un poquito de memoria de pez para los nombres. Yo no lo niego, Daida. O sea que si me ves muy apurada, que no te llamo por tu nombre, es porque se me habrá olvidado seguro. Soy un poquito Doris, la de... No te preocupes. Estamos hoy aquí, aunque con esta sonrisa y con esta alegría, porque al final no queremos ni debemos perderla, porque en la lucha también está tener esa energía positiva para que esos animalitos que lo han pasado mal, para esos animalitos que han sido abandonados, que no entendemos por qué se sigue haciendo, que no entendemos cuáles son las causas, los motivos, porque yo creo que no tienen explicación ninguna, pues puedan volver a recuperar esa alegría también, esa felicidad y ese lugar en el mundo. Esther, 2 cachorritos y con el mismo problema, abandonados a su suerte. Que siempre estamos ahora mismo. En este caso han sido 2 podenquitos machos que los encontró una chica alemana que iba con sus hijos paseando a su perrita y se los encontró metidos en un canal. Y bueno, aterrados no, lo siguiente, pulgas, muchísimas, o sea que no sabemos, es que es lo de siempre, a saber dónde estaban esos animales, cómo estarán los padres, si ellos estaban así. Y claro, estaban en estado de shock, o sea, le costó muchísimo cogerlo. Y bueno, ella me localizó, porque el problema, claro, ella no podía tenerlo, o sea, es lo que suele pasar, tenía un espacio pequeño, ella tenía sus perros, también tenía más animales, y ya íbamos otra vez, como siempre, contrarreloj, buscando una casa de acogida, que si no llega a ser porque Daida y David nos dijeron una vez más que sí, pues no sé lo que hubiésemos hecho. Es que tenemos Daida, como madre acogida, está un poco nerviosa porque, claro, ellos están ahí en su juego, ladran y se divierten y nosotros los vamos a dejar. Espero que no nos rueden las cámaras, que ya lo han hecho alguna que otra vez en este rato que lo preparábamos todo. Pero nada, que los dejamos ser felices, que son perros y lo que quieren ahora mismo es divertirse. Daida, tú no sufras, si ladran, si juegan, si brincan y si se lo pasan. Genial, se han transformado. Fíjate cómo han cambiado de estar aterrados a tener un juego que no veas. Bueno, no sé si te va a hacer tanta gracia, pero les está gustando tu bolso. Esto es lo que hay, están así de divertidos porque bueno, Daida venían muy asustaditos, pero vemos que con el cariño y con el amor que ellos necesitan, pues van mejorando. Sí, poquito a poco. Les hemos intentado que entren en confianza con nosotros. Está siendo un poquito difícil, pero ellos poco a poco saben que no somos los humanos que los abandonaron, sino que lo que queremos es darles amor.
Fíjate que conviven con otros perritos, con gatos, que muchas veces pensamos que a lo mejor si tenemos en casa un gatito y nos gustaría tener un perro, pues no vamos a encontrar uno adecuado. Esther, Daida, se comportan de maravilla. Sí, es que a mí me gusta hacer, por ayudar a los animales también, pero me gusta hacer casas de acogida por el hecho de que con mis animales también los estoy ayudando a ellos, porque ya a la casa a la que vayan ya pueden estar con cualquier otro perro o con un gatito, y eso los ayuda a ellos también. Los podencos muchas veces son como los gatos, desgraciadamente, pues esos animales más mal mirados, más abandonados, peor tratados. Sí, es curioso porque es un animal bellísimo, porque para mí tiene una línea, su carácter, su sensibilidad, son perros muy, muy sensibles y sin embargo, sea porque son un utensilio prácticamente de trabajo para el tema de la caza, son los más difíciles luego de adoptar, porque como que cuesta más que la gente se lance a adoptar un podenco. Cada vez hay más y especialmente lo valoran muchísimo, muchísimo. Y es así los alemanes, porque saben la historia que hay detrás de un podenco, la historia que hay detrás de un galgo. Y es verdad que ellos son los que más adoptan esta raza de perros, porque saben, sobre todo porque empatizan mucho con el sufrimiento que creamos en este país a estos animales que son pues eso, utensilios de trabajo, de caza, realmente. Entonces, es verdad que siempre encontramos más machos que hembras, que también es una cosa curiosa. Yo no entiendo mucho de caza, pero por lo que me explican cazadores que no piensan igual, por supuesto, porque todo el mundo no es igual. Evidentemente. Y hay muchísimos cazadores, y nosotros conocemos que los tienen muy bien, independientemente de que a nosotros nos guste la caza o no. La cuestión es tenerlos bien. Y bueno, y ellos nos dicen que, claro, no tiene la misma valía una hembra, porque la hembra es la que pare a la hora de verdad y tiene crías. Claro, y entonces, si ellos consideran que si tienen una buena hembra podrá tener unos buenos crías. Entonces, si sobra algún cachorro, pues es verdad que suelen ser machos. Y ahí tenemos el abandono. O sea, no es que estamos en lo de siempre, si no queréis esterilizar y si no pedid ayuda, pero no volvamos a lo siempre, no abandonéis a unos animales, que es que la situación en la que estaban estos perros que daba pena de verdad. Bueno, yo no sé si Fafo, nuestro compañero, lo podrá ver, pero se lleva también con el gato que andan jugando los dos, ¿eh? Yo pensaba, va a haber un zarpazo, pero no. No, los gatos de Daida están totalmente sociabilizados. Sí. Son los que, digamos, los hermanos de acogida en este momento con ellos, ¿no? Sí, son los que los están ayudando a salir de la situación en la que están realmente, porque es con quien tienen confianza. Más que con nosotros, a nosotros nos está costando más que con los gatos o con Puka. Yo me imagino que vives en esta casa con otras personas. ¿Cómo es convivir con animalitos que entran, que sales, que ayudas? ¿Cómo lo vivís la pareja? Él lo comparte conmigo. Sabe qué es lo que a mí me gusta hacer por los animales y a él le gusta también. Así que es un trabajo de dos. Bueno, es un trabajo de dos, fíjate, Esther, con gente así se puede sacar muchísimos más cachorritos, más animalitos que desgraciadamente son abandonados en la calle y se puede tener ese tiempo necesario también para buscar esa familia definitiva, porque al final ellos necesitan su hogar definitivo, alguien que les quiera, no es que Daida no les quiera, pero algo que les quiera para toda la vida. Para toda la vida, y es importante en estos casos buscamos que viviese otro perro, porque cogen mucha más confianza rápida con otro perro, que es lo que realmente ellos relacionan con algo bueno. El humano no ha sido una buena experiencia para ellos. Y Daida se ha tirado horas, aprovechando que no trabajaba, que me pasaba el vídeo, sentada, tirada en el suelo, sí, mirando para otro lado, metiendo la mano para que ellos se acercasen. Ha hecho un buen trabajo, la verdad, para que ellos empiecen a confiar y se acerquen, ya se suben al sofá con ella, sí. O sea que... Siempre animo a la gente que nos ve desde su casa. Yo sé que todos nos servimos para familias de acogida, porque yo tendría entonces que buscarme un terreno, porque no sería capaz, después de decirte, Esther, que te lo deja en adopción, que me lo quedo, ¿no? Pero es verdad que hace falta en casas de acogida, que hay personas que a lo mejor piensan que no son capaces o que no son el perfil adecuado, pero que con una buena entrevista de ustedes, explicándole bien las cosas, pues teniendo al final una confianza entre ustedes y ellos, animalitos de estos pueden de verdad salir adelante. Si no fuese por personas como Daida y David y las familias que habéis conocido que nos han ayudado, hubiese sido imposible ayudar. No tenemos un refugio, no tenemos un sitio físico. O sea, dependemos de personas como ellos que se ofrecen y nos ayudan a rápidamente en ese momento tener un sitio mientras
vamos publicando y buscándoles un hogar. Y aparte de ellos, el trabajo que hacen de sociabilización con ese perro, que como el caso hay perros que son más fáciles, los gatos que son más fáciles, pero sí todo, siempre hay un abandono y tienen que volver a confiar. Entonces, para mí, las casas de acogida, aunque tuviesen un refugio, casos como estos es importantísimo, porque no es lo mismo una jaula fría en la que tú vas X horas a una casa donde ellos de verdad pierden el miedo. Ya conviven con una familia, claro, con otros animalitos y el cariño es totalmente diferente porque la atención es totalmente diferente porque evidentemente no hay tiempo para todos cuando se tiene pues un lugar grande y que yo estoy segura que los voluntarios y la gente que va a trabajar ahí lo hacen de maravilla, pero es evidente que no es lo mismo un profesor atendiendo 20 niños en un colegio que a un profesor particular en casa atendiendo a un niño. Claro, y no son lo mismo en caso de un abandono de un tipo de perro que de otros como ellos que son cachorros y en este caso muy muy miedosos. No, te voy a recordar una cosa, Esther, ya llevamos un año haciendo estos espacios, empezamos en junio del año pasado, me lo recordaba las redes sociales en muy pocos días y cuántas cosas hemos aprendido a lo largo de estos meses gracias a ti y gracias a gente como Daida, estas casas de acogida. Recuerdo que al principio me decía Esther, no sé si podremos entrevistarlos a ellos porque no sé yo si esto de la tele les gustará mucho, pero al final han pasado muchos por aquí. Sí, nada. Es un poquito difícil, pero bueno. Ser casa de acogida es lo que tiene también. Al final hacéis todo este esfuerzo para decir que los cachorritos que tienes en casa son los mejores cachorros del mundo y que evidentemente necesitan la mejor familia del mundo. Exactamente. Cuando tú decides ser casa de acogida es porque tienes claro el objetivo. Te encariñas con ellos y más cuando a lo mejor es uno solo o dos, te encariñas con el animal, pero sabes que va a ir a una buena familia. Y por suerte yo sigo teniendo contactos con todos los perritos con los que he entregado, así que yo tengo claro el objetivo. Muchas veces le he dicho a Esther, ay Esther, me gusta este perrito, ojalá pudiera quedármelo, pero David es la voz de la conciencia. Y dice, no puedo. Sí. Bueno, está bien, hacéis buen equipo entonces. Sí. Pero yo espero que estos perritos salgan pronto, que además tienen unos nombres muy bonitos. Daida, ¿cómo se llaman? Ethan y Denzel. Vale, bueno. Te lo busco ella. Sí, y tiene significado. Solitario y no me acuerdo cuál era el otro significado. Bueno, pero estos son los nervios de la vamos, cámara. lo que les tocó, nervios de la cámara. Sí, lo que les tocó vivir, vamos, creo que su nombre lo refleja. Bueno, su nombre lo refleja, su actitud lo refleja, ellos están deseando encontrar esa familia definitiva y nosotros que la encuentren, Esther, y sobre todo que la gente empiece a tomar conciencia de que abandonos como estos no se pueden repetir porque dirigiéndonos hacia aquí en este momento, pues a Esther le llegaban esas fotografías de unos nuevos gatitos abandonados. Seguramente conoceremos su historia, pero es terrible, terrible que día tras día, y no solo aquí en la isla de La Palma, y no solo con esta protectora, que hay también otras en la isla, en cualquier rincón de este planeta sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo, exacto. No podemos hacer esto. Y España como país en general, no solo Canarias, va a la cabeza de abandono y maltrato. Entonces es un poco ya de vergüenza. O sea, deberíamos replantearnos qué está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país. Canarias va a la cabeza dentro junto con, creo que es Andalucía, y no sé si en Galicia también, pero en Canarias vamos a la cabeza en tema de abandono. ¿Sí? Entonces hay que plantearse seriamente ya de verdad que si coges un animal, no vivas el presente que lo puedes coger. Piensa en tus años venideros. O sea, vas a poderlo tener, no vas a poderlo tener, vas a poder cubrir esos gastos. Tienes claro que vas a poderlo esterilizar, no vas a poder, no lo cojas. Porque no es factible que dentro de un mes, 2 meses, que a mí me escribe gente que es desesperante, que nosotros no le hemos dado un animal porque no hemos visto la situación muy clara, no porque sea mala gente, ojo, porque no lo conocemos, sino porque estás haciendo la entrevista y ves que falla a lo mejor la disponibilidad en un futuro que no lo muy claro, y 3 meses después te están escribiendo pidiéndote ayuda porque tienen un perrito que han cogido y ya no lo pueden tener, y dices, el perrito que no te di lo has cogido por otro lado y ya no lo puedes tener. ¿Para qué lo coges? Es que no puede ser, no son juguetes, no son muebles, son animales que sienten, que padecen, que les cuesta adaptarse a una casa y luego les estás diciendo de cambiarla. Y no lo entienden. No lo entienden. Bueno, es un sufrimiento innecesario que estamos haciendo porque nos creemos los dueños de este planeta y desde luego no lo somos. Y si lo somos, somos los dueños más absurdos y estúpidos que yo he encontrado en mi vida por ser tan tercos y tan poco
humanos, porque yo diría que somos mucho más animales que los propios animales en sí. Nos tenemos que ir porque el tiempo se nos acaba. Daida, gracias por invitarnos a tu casa, por conocer a tus animalitos, como digo yo, a esos que viven y conviven contigo, pero también a estos dos cachorros que están ya esperando esa familia definitiva. Esther, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. A ustedes ahora sí, les dejo por la tertulia. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Buenas tardes y bienvenidos, como siempre, a esta recta final de los días con Ángeles. Mírame Canarias, La Palma. Vamos a empezar sin dilación, porque es que si no, al final, José Luis dice que no lo dejamos hablar, y debe ser por lo que la introducción que yo suelo hacer. Don José María de Vargas, bienvenido. Bien hallados, contento hoy de tener a un compañero de agrupación en la tertulia. Y ¿Un compañero de qué? De agrupación, somos compañeros de la agrupación. ¿Qué pasa? local de ¿Tocan en Llano. algún grupo? De la agrupación ¿qué? folclórica, no, de la agrupación Vale, política. vale. Danos Del tiempo. PSOE, sí señor. Y un poco preocupado porque veo que no se solucionan nuestros problemas de la pandemia y cada vez tenemos un índice que va creciendo y me preocupa un poco esto. A lo mejor parte de culpa también lo tiene otro miembro de tu agrupación que dijo mascarilla fuera, pero en fin, bueno, ya eso se verá. Sí, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Don José Luis Perecelo, bienvenido. Saludos cordiales y compartir esa preocupación que está planteando Chema, porque me parece que es verdad que lo tenemos que hacer todos, ese esfuerzo. Estábamos, antes de empezar el programa, si nos debíamos quitar la mascarilla para hacer el programa conforme la normativa de espacios abiertos, y la verdad que concluimos que era bueno hacerlo, mantenerla fundamentalmente, para un poco ser nuestra aportación a esa llamada de atención de que esto no está resuelto, que queda mucho por delante y que hay que hacer todos un esfuerzo por conseguirlo. Yo hoy venía con otra reflexión, pero no sé si la digo ahora o después. No, es que, oye, espero no cambiar la tertulia, es decir, porque es un tema que lo hemos hablado muchas veces aquí, y leí este fin de semana que en España hay 100.000 leyes. Hay 100.000 leyes, de las cuales 67.000 son de comunidades autónomas. Es decir, 1 millón de páginas de legislación en este país. Y la Unión Europea cada día dicta del orden de 18 normas nuevas. Yo creo que esto es un tema que debemos reflexionar todos, porque indudablemente yo creo que esto cualquier ciudadano entenderá que es imposible, y luego nos quejamos de que no tenemos personal en la administración para resolver los problemas, y es que ese personal, tan solo con leerse el marco normativo para poder resolver, pues indudablemente no tiene tiempo con esta creación, con esta proliferación de leyes. O sea, tenemos que reflexionar o no leer la prensa los fines de semana y estamos más tranquilos. Es más rápido. Nuestro invitado esta semana, que ya le llegó, don Gonzalo Pascual. ¿Qué tal? Muy buenos días. Consejero de Política Territorial. Sí, ordenación del territorio, planificación, innovación, etcétera. Sí. Planificando. Planificando, ordenando, tratando de ordenar, tratando de planificar. ¿Te dejan ordenar? A veces. ¿O te desordenan más de lo que te No siempre lo que uno le gustaría o quisiera, pero bueno, en eso estamos, tratando de buscar el consenso y sobre todo la sostenibilidad de que lo que hagamos pues sea permanente en el tiempo y que dejemos un territorio mejor del que nos encontramos. Dios mío, es que bien habla, ¿eh? No porque sea de tu agrupación, es que habla bien. Te miro a ti porque eres el más directo que tengo. Vamos a ver, Gonzalo, ahora mismo tenemos un problema con las casetas de Punta Larga y en general todo el litoral de Fuencaliente, que al final son como unas 50 casetas o algo así. Esto viene desde el 2006, no es nada nuevo. Evidentemente ya les llegó la orden de derribo en 10 días, que tiene que estar a punto de cumplirse, si no se cumplieron ya. Y claro, mi pregunta es la siguiente, o sea, todos estamos de acuerdo, que no queremos que tiren las casetas, que no, vale, o sea, ahí vamos a estar todos de acuerdo seguro. ¿Hay alguna esperanza de que no tiren las casetas, Gonzalo? Bueno, la verdad es que es un asunto... Te pregunto desde tu... Yo no creo que a corto plazo, es decir, que este verano se vaya a producir el derribo de las casetas, ¿no? Recordemos que ya hubo una demolición, que esto viene de una serie de recursos
el Tribunal Supremo dictó sentencia, ante la cual ya no cabe recurso en ese sentido. Una parte de los vecinos hace una década procedió a demolerlas voluntariamente antes de que, bueno, que fuera ejercitado por la Administración. Entonces estamos ante una sentencia firme, no es una cosa de políticos, estamos hablando de una situación del Poder Judicial que ante una sentencia está aplicando la ley. Al funcionario no se inventa las leyes, no crea legislación, sino que la aplica, y en este caso este acto administrativo deriva de una sentencia del Supremo. Entonces están aplicando la norma. A mí me preocupa, hombre, evidentemente la situación no es agradable, yo empatizo con los vecinos y vecinas en las casetas, ellos también son conocedores que están en dominio público, que están en un terreno que es de todos y que está en la aplicación de una norma, que en tanto en cuanto no se cambie esa norma, están fuera de la legalidad. Entonces entiendo, bueno, que se puedan presentar, están ejerciendo pues derechos contra esa orden de derribo y ya serán los tribunales los que se pronuncien, ¿no? Pero sí quisiera hacer una llamada a la sensatez y a la coherencia, ¿no?, de algunos responsables políticos, a los cuales se ha asistido atónito, porque mientras que ha habido formaciones que han mantenido una coherencia, ¿no? Hablo de Coalición Canaria, hablo de Ana Oramas, que en sus declaraciones ante la modificación de la Ley de Costas en el año 2013, pues bueno, pues uno repasando la hemeroteca, repasando el diario de sesiones del Parlamento de la 10ª legislatura, ya proponía que en esa modificación de la Ley de Costas, instada por el gobierno del Partido Popular con una mayoría absoluta de 185 diputados en el año 2013, sí exoneró una serie de actuaciones urbanísticas en la costa, en Formentera, en Santa Pola, es una serie de núcleos de muelles deportivos que sí eran de interés y los exoneró de la aplicación de la Ley de Costas. En cambio, ante una enmienda de Ana Oramas, esas partes no las incluyó. Esa modificación de la Ley de Costas salió única y exclusivamente con los votos a favor de la mayoría absolutísima del Partido Popular. El que hoy es ministro de Infraestructura, José Luis Ábalos, pidió la vocación para el Pleno porque estaba debatiendo en el seno de una comisión, y yo creo que una ley de tanta importancia tenía que haberla recabado el Pleno para sí y no en esa comisión. Y ya por aquel entonces, una vez aprobada, la senadora por la isla de La Palma, María de Aro, del Partido Popular, hace una década, dijo que efectivamente que había quedado fuera aquellos núcleos costeros y que en el caso concreto que nos ocupa, que es el de las casetas de Punta Larga, no quedaba otra que aplicar la ley, lo cual choca con las declaraciones vertidas por el actual senador, los actuales senadores, uno por la Comunidad Autónoma y otro por la isla de La Palma, del Partido Popular, que dicen lo contrario de lo que dijo su homóloga hace una década. Yo lo que pido es coherencia y no dar una serie de falsas expectativas o ilusiones a los vecinos y vecinas que están sufriendo, ¿no? Entonces creo que los políticos tenemos que ser serios, honrados y honestos y no generar unas expectativas falsas. Cierto que si podemos, los políticos, la clase política, tratar de que esos núcleos costeros en su totalidad, o sea, no solamente los de Fuencaliente, sino a lo mejor los de Tazacorte o aquellos que estén en circunstancias similares, que sean unos valores etnográficos para isla, que tengan una serie de características que permitan consolidarla, rememos por una modificación legislativa para que se produzca, pero ahora mismo en este caso puntual estamos en el seno de la ejecución de una sentencia del Poder Judicial, que no de la clase política. De esta forma también a ese carro se apuntó tu presidente del Cabildo hace unos días. No solo María de Aro y demás, tu presidente también, tu socio de gobierno, Mariano Hernández Zapata, también se apuntó, Gregorio también se apuntó. No militamos en los mismos partidos políticos, o sea, yo ahora mismo estoy hablando como un consejero del Partido Socialista que emito mi opinión y creo que hay que ser serio y honesto con lo que se piensa y con la ciudadanía, no se pueden, o sea, asistimos atónitos a casos que yo no alcanzo a comprender. ¿Cómo podemos empadronar? ¿Cómo podemos dar suministros? Cualquiera de mis contertulios pues está en una administración local y sabe que para empadronar hace falta un decreto, dar un alta y tiene que tener una serie de requisitos y de informes. Entonces sabemos que no se puede empadronar en dominio público. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué generamos esa sensación a la ciudadanía de que todo va bien cuando estamos cometiendo cosas que no son, esa sensación de normalidad cuando no existe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decirle a la gente la verdad. Mira, estás en un sitio que no se puede estar, vamos a ver si, bueno, en conjunción de las fuerzas políticas, de los entes territoriales, del legislativo, se puede modificar una ley para que tenga cabida, en tanto en cuanto, a mí es que no me gusta mentir a la ciudadanía, me gusta decirle la verdad, oye, está en una situación complicada, vamos a tratar pero estos cambios pasan por esto y por esto, no verter cosas que
que hay gente que vive allí, que es su única residencia, que estamos en tiempo de pandemia, aunque no estuvieran, con la cantidad de sinhogarismo que hay en la isla de La Palma, solamente pensar que una familia se queda en la calle, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que los políticos, la clase política, luchar para que eso no se produzca. Y si hay un desalojo de una residencia, de un único sitio para vivir, que no se produzca ese desalojo sin que haya un recurso previsto. ¿Chema? Bueno, no sé, yo creo que es una situación complicada porque al final estamos hablando de personas, ¿no? Lo que estabais señalando, que al final nosotros lo vemos desde fuera, para ellos es su vida, para muchos de ellos es muchos años de su vida y de su infancia estando allí, pero está claro que es una cuestión legal, pero yo entiendo a los vecinos también que en un momento determinado no entienden por qué el hotel de La Tejita, por ejemplo, en Tenerife, se sigue construyendo a pesar de que hay un movimiento vecinal en contra y está allí y sin embargo a sus casas se las van a echar, ¿no? Yo entiendo que es un problema, yo lo dije ya la semana pasada, yo entiendo que tampoco puede ser que el espacio que es público sea ocupado por personas particulares, y yo sí me entristece con lo que está diciendo Gonzalo, ¿no? Algunas intervenciones que he visto de políticos prometiendo el oro y el moro, ¿no? Uno de ellos diciendo incluso, ¿no?, que se comprometía a hacer una proposición no de ley, cuando ya sabemos que una proposición no de ley no va a ninguna parte, es como decir estoy aquí y le aplaudo, y sin embargo lo venden como que están haciendo algo importante, ¿no? Yo me pongo en la piel de los vecinos y entiendo que están pasando por una situación complicada, pero no le encuentro solución, porque no estamos hablando, yo creo que alguien le ha querido convencer de que esto es una cuestión que se puede resolver políticamente. Escuché incluso al presidente de la asociación que vinculó, pues si se indultan a los de Cataluña también nos pueden indultar a nosotros, cuando no son cosas que tengan... Fue una frase de Mariano Hernández Zapata. Que tengan que, Fue una frase de Mariano Hernández Zapata. ¿Eso lo dijo eso lo dijo el presidente del Cabildo? Sí. Pues me parece una irresponsabilidad. Bueno, me parece alucinante. Si eso es así, hizo una comparativa, además en COPE La Palma, te lo puedo decir. Pues me parece un disparate, porque no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Entiendo que los vecinos se encuentren en esa situación, yo lo veo complicado. Sé que no es una cosa que va a pasar de un día para otro, pero no cabe duda de que para esas familias le han dado el verano, aunque sea un tribunal que se lo ha dado, claro, que tiene toda la historia. José Luis. Bien, estaba pensando ahora que está tronando, porque nos estamos acordando de Santa Bárbara. Es decir, es un tema que no hemos resuelto desde la vía institucional, desde la vía política, que es donde hay que resolver estos asuntos, de la vía legislativa. Es decir, antes hablaba de la cantidad de leyes que tenemos y cómo nunca somos capaces de revisar esas leyes y sobre todo determinar en qué aspectos no hemos conseguido los objetivos y en qué aspectos es perjudicial para la ciudadanía. Ya antes hacía referencia nuestro invitado en relación a la actitud de Coalición Canaria en la modificación de la ley cuando gobernaba el Partido Popular, en el sentido de excluir determinados asentamientos que eran ya parte del paisaje de nuestras islas, que era un atractivo de nuestras islas, y sin embargo se eximieron del cumplimiento de la ley de costa determinados espacios que estaban vinculados a desarrollos económicos en otras partes del territorio español, y sin embargo esto, que era la cultura, la tradición y nuestra gente, pues no se quiso mantener, se hizo oídos sordos a esto. Recuerdo que han pasado 14 años, por eso digo lo de Dronar y Santa Bárbara, han pasado 14 años. Hubo un primer intento, donde se derribaron varias de estas casetas, y yo creo que por capricho. Es decir, una cosa es que haya un proyecto de mejora del litoral, de embellecimiento del litoral, del uso público de un espacio público, y otra cosa es el capricho de tirar por tirar, como si viniera de una envidia de alguien que
Pero José Luis, los tribunales no actúan por capricho. Los tribunales lo que hacen es aplicar la ley, por eso decía yo que era un problema legislativo. O sea, no es un problema de tribunales, es un problema de que... No, pero que cuando se dice capricho parece que hay alguien... No, hay un capricho de la recuperación del dominio en la isla de La Palma, ha sido un capricho de alguien en un momento determinado, hace 14 o 15 años. La aplicación de la ley no son caprichos, son mandatos legales, y tú sabes que si no cumples la ley, pero en Canarias, eso tiene un nombre. Sin ir más lejos, en Canarias hay, y en el territorio peninsular hay muchísimos asentamientos similares a los de Fuencaliente, a los de otros lugares de la isla de La Palma. No quiero dar nombres para que no se inicien expedientes inmediatos, pero fue el empeño de alguien, el capricho de alguien, empezar por Fuencaliente. De verdad, decir eso... Estoy completamente convencido de lo que digo. Es decir, pues y en aquel momento, sinceramente me parece que lo dices sin fundamento. Yo no sé dónde está el fundamento. Por supuesto. Es decir, ¿el capricho a qué te refieres? ¿Te refieres a que hay un señor que se llama, una señora que se llama María Mercedes y que ha dicho, vamos por esto? Alguien que dice, vamos a empezar por aquí y vamos a dar a ejemplar... Pues supongo que será el expediente número 127, y viene después del 126. Y se prometió en aquel momento, un paseo litoral que se iba a hacer en la zona de Fuencaliente, que nunca se presupuestó, que nunca se hizo el proyecto y que nunca se ha planteado. El proyecto sí está. Ya han pasado 14 años. Vamos a ver, ninguno de los vecinos que tienen estos asentamientos está en contra de si se va a hacer algo mejor, pues indudablemente son conscientes que están ocupando un espacio público. Ojo, un espacio público que fue permitido por la propia administración pública. Sí, claro, como siempre. El Ayuntamiento de Fuencaliente costaba un libro de transmisión de esa propiedad de unas personas a otras, y se les suministraba agua y se les recogía la basura, por tanto tenía los servicios. Sí, José Luis, pero también ha habido contratos, pero luego esas cosas hay contratos de compraventa que se pasan de uno a otro, que no se pueden formalizar. Pero que costaban... El otro día escuchaba a uno de los vecinos diciendo, no, a mí no me llega la carta, pues seguramente le va a llegar a la señora a la que yo le compré Pero porque costaban en el ayuntamiento esas transmisiones. Luego, ese costar en el ayuntamiento, al vecino le daba una seguridad validez, engañosa, una seguridad jurídica que de verdad no tenían. Eso era anterior a la ley de costas. Eso era anterior a la ley de costas. Después, yo creo que alguien se encapricha, como sigo diciendo. Pero José Luis, otra vez con lo del capricho, la administración funciona por capricho. Yo creo que en este momento hay una solución, y sigue habiendo una solución política y dialogada, que nosotros tenemos que adecentar, preparar, pactar, dialogar con todos los usuarios, y con el convencimiento de que es una solución, una concesión administrativa en precario, que en cualquier momento que la administración pública plantee un proyecto para esa zona, automáticamente las personas que ocupan ese espacio se tendrán que ir de manera voluntaria y sin ninguna indemnización. Habiendo ya una decisión judicial que ha llegado al Supremo, yo no lo veo claro. Sí, yo creo que sí. Yo no creo. Yo creo que hay espacio. Habiendo llegado al Supremo ya. Si se cambia la ley, se acepta. Eso sí, o sea, si cambiamos la ley. Pero la ley. ¿Qué ley? La ley de costas. Claro, por supuesto. Pero José Luis, cambiar la ley de costas no es una cosa que vaya a ser. De todas maneras, Gonzalo, no sé por qué te asombras. Y también Chema, de la posición del Partido Popular en La Palma ahora, en relación con la posición del Partido Popular cuando se modificó la ley de costas, a la que hacía referencia antes Gonzalo. Eso es práctica habitual de los unos y los otros. Ahora lo estamos viendo con el Partido Popular, con la ley de costas, y la semana pasada lo veíamos con el Partido Socialista en relación a la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, donde en Canarias se defendía una posición de defensa del REF y luego se votaba. Se sigue defendiendo. Hablamos de eso después, vamos a seguir hablando de Fuencaliente, porque si no... Una afección al REF es práctica habitual. Bueno, pero el Ejecutivo Canaria ya se ha manifestado que tendrá que ir donde tenga que ir para que respete los... Pero José Luis, no metas... Una cosa es... Está mezclando la sal con las papas. No, estoy mezclando... Está como el presidente del Cabildo. Mezclándolo... Y fíjense una vez, a ver, José Luis, yo lo que digo, en el año 2007, la situación es la siguiente. ¿Por qué separaron el derribo de casetas en el año 2007? Porque había aluminio. No, porque hubo un presidente de Cabildo que dijo la verdad, ¿no? Exigió a la empresa que tiene adjudicado la de derribo de las casetas, el que fuera un operador, un gestor de residuos de los que había ahí. Y entonces, como ese adjudicatario que era Traxa en aquel momento no tenía no era gestor de residuos, se paralizó. Por una decisión exclusiva del Cabildo de La Palma y de su presidente, que envió a los técnicos... Por una acción administrativa que lo que hizo fue retardar, ¿no? el procedimiento. Pero no solucionó el problema. Estamos hablando del año 2007 y han pasado 14 años. Y en estos 14 años ha habido tiempo suficiente
para buscar una salida dialogada y pactada. Incluido por parte de aquel pero del presidente del que la Cabildo, modificación que de en la aquel costa momento fue en hizo el el papel 13 para y esto. que los que dicen Dice que parece que después del se salven, 2007 las podían haber salvado, José Luis. No se ha hecho. No se ha hecho, No pues se ha claro que no hecho. se ha hecho. Cuando se puede haber Pero hecho, vamos a no ver, se que ha esto es una hecho. situación que han encontrado mucho, que esto ya pasó muchas veces en La Palma, es decir, hay que recordar Y lo hace que poco, queda, ¿eh? Y lo que quedan, claro. Porque estos son expedientes que van saliendo. Es decir, todo el mundo recuerda en su momento las casetas que había en Tasacorte y que luego desaparecieron, o las que había en La Bombilla y que luego Pero desaparecieron. cuando hay Entonces, un proyecto de desarrollo del municipio, de la isla, nadie se opone a que no se haga un uso privativo del espacio público. Eso no se opone nadie. Pero En tiene que haber un determinadas proyecto. o sea, pero tu determinadas propuesta es paralicemos esto Claro. hasta que haya un proyecto. Mi pregunta es, paralicemos esto, ¿quién? Porque ¿quién lo puede hay hacer? una ¿Qué Costa? sentencia judicial. Pero la sentencia judicial se produce a iniciativa de Costa. Si pero la que parece parte como si Costa fuera- fuera- pero vamos a ver, Hombre, vamos a claro, ver. ¿quién es el que Pero plantea tú pones el una demanda, conflicto una vía- denuncia cuando el juez dice ¿Quién la- hágase y ejecútese, Pues, porque no solamente es cumplir, ¿quién puede sino renunciar, hacer cumplir quién las puede- leyes. ¿Quién puede renunciar a los derechos? ¿El promotor de la denuncia? No, el no, que no, puede es renunciar a el sus derechos? Estado, es el Estado. Pues es el el Estado es es el que puede Estado. renunciar a ese Pero es derecho. que el Estado, Bueno, eso yo es materia yo he indisponible, escuchado- José perdona, Luis, es estamos materia hablando a lo mejor- indisponible. Estamos hablando hoy a miércoles y a lo mejor hoy está resuelto el problema, porque yo sé que la semana pasada escuché a algunos de los afectados que el secretario de organización del Partido Socialista en Canarias iba a Madrid el fin de semana pasado e intentaría resolver el asunto. Por tanto, a lo mejor está resuelto Eso, ya. eso no, yo no lo he oído. Lo que sí sé es que los vecinos están ejerciendo, han pedido amparo a la justicia, han recurrido esa orden de derribo y entiendo que no va a ser inmediato, en su caso, el derribo, sino que, oye, pues habrá que atender ese recurso, etcétera, etcétera. Y es una cosa que está en manos de la justicia. El problema que se plantea ahora, el problema que se plantea por lo que están también, entiendo que estén también agobiados los vecinos, es que lo que les llega es un requerimiento para que o renuncien a sus derechos y acepten que tal, o lo hará de oficio la administración y, se lo le cargará cobra, a y ellos se lo los repercute. costes, Eso es lo que dice los la costes carta. de... Claro, tal, también eso es lo ponte que- en el lugar de aquellos vecinos que en su día ya derribaron las casetas. Sí, Que sí, llegó no, ese eso ya recurso, está, claro. lo derribaron y ahora asisten y dicen, mira, yo cumplí con la ley, a lo mejor hay otros Sí, no, personas sí, que ese no es la el han problema, cumplido. eso ya lo- ese es el Entonces problema pueden que ver hay, la es decir, situación. o y el que también decidió no poner otra caseta. Claro, y el funcionario que está, al fin y al cabo es un funcionario, un servidor público que se debe a la ley, a la aplicación de la norma, dice, bueno, es que aquí me pone que tengo que ejecutar y resolver esta sentencia del Supremo, porque si no lo hago, ¿qué pasa? Si un funcionario no acata la ley, ¿qué Gonzalo, pasa? ¿Cómo en se llama ningún eso? caso- Que ustedes dos en ningún son caso, y han sido perdón, funcionarios. En ningún caso está claro. estoy culpando al funcionario, Ojo. ¿Cómo el que no? Pero funcionario cuando tiene decías cumplir. que hay alguien empeñado, ¿a quién te refieres, diciendo, entonces? estoy diciendo que es un problema político porque es un problema legislativo. Es el problema que hay que cambiar Es un la ley, problema de José Luis. Es un José Luis, problema hay de que ley. cambiar la ley si queremos resolver Pues esto. por supuesto. Y ya Sí, está. lo que Y no quienes puede- lo podían haber hecho en el 13 no lo hicieron. Y ahora están diciendo lo contrario de lo que dijeron. A mí eso es lo que Bien, por no me supuesto, gusta, por no me supuesto, parece estoy de serio. acuerdo contigo. Es decir, en el 13 lo que interesaba no estaban preocupados los que legislaban en el 13 con mayoría absoluta por Fuencaliente ni por las costas de La Palma. Estaban preocupados por Ibiza. Y Por estaban preocupados por Formentera, Formentera. y por Santa Pola, y por los puertos deportivos, por ¿de determinados dónde por- gobernaban? Estaban, Entonces, ahora estaban no. preocupados por... No, Claro, no, ahora no, es Pedro donde Sánchez. gobernaban y donde no tenían, gobernaban, donde tenían no parte. donde gobernaban, donde tenían proyectos Donde tenían importantes intereses, de desarrollos turísticos. y ¿o no? residencias particulares O de no personas sabemos muy qué grupo- conocidas. todos no sabemos qué grupo empresarial potente tenía un desarrollo En Ibiza Baleares. y en Baleares. En Baleares. Cuando ¿Quién? la ley de costa. Pues ya Pues está, entonces ya pues estamos. ahí donde vamos, que es que al final después nos regamos las vestiduras, pero quienes lo pudieron hacer no lo hicieron y ahora están diciendo todo lo contrario a que lo dijeron hace una década. Lo que es que maldita hemeroteca, ahí está y podemos recuperar las cosas, ¿no? La cuestión es que al final parece que siempre pasa lo mismo, que los que salen fastidiados Son siempre los de abajo. son los de abajo, siempre lo Eso mismo. está claro. De todas formas, no se metan Gobierne con quien exministros gobierne y del esté PP, quien- por Dios. ¿Cómo? Que no se metan con exministros del PP. Yo no meto Que con ya nadie. tienen Yo, bastante con lo que tienen. que ¿no? ya No, tienen yo no con me lo que meto tienen. con el ministro del Yo PP. intento Yo me meto analizo- con políticos analizo del la- PP que van a contarle mentiras a los vecinos de Fuencaliente. Vale. Y les dicen una serie de cosas que no son verdad. Yo les aseguro, miren, yo les aseguro que el mayor esfuerzo que he hecho, tal vez, sin conseguir objetivos, ha sido precisamente ante la Dirección General de Costas, entonces gobernada por el Partido Socialista, en relación con el núcleo de San Andrés, Puerto Espíndola y toda la zona de Varadero y Charco Azul. Una zona que estaba perfectamente urbana antes de la primera ley de costas,
que tal vez por un error del ayuntamiento de no reclamar a tiempo esa consolidación de urbano en ese territorio lo perdió. Y luchar para recuperarlo me fue absolutamente imposible. Se hicieron todos los acuerdos de aprobación de las normas subsidiarias, de actas de la CUMAC o anteriores a todo esto, de los ayuntamientos, y llevé 1000 documentos y al final no se pudo aprobar. Y al final pues queda como un área de prestación de servicios el deslinde marítimo terrestre, también en una zona que tenía acerado, que tenía agua, que tenía luz y que tiene una serie de personas viviendo en ese entorno. De verdad, es decir, ha sido una aplicación severa en esta isla en relación a otros territorios. Es lo que estoy diciendo. A ver, señores, vamos a ir pasando de tema si les parece bien, porque hay más cositas. Ley de cadena alimentaria, eso no es una novedad. Lo que sí es una novedad fue la nota de prensa que sacó la semana pasada, el viernes pasado, Asprocan. Después de que en mayo, si no, corrígeme Gonzalo, que estuvo aquí el ministro Plana, ¿fue en mayo o en abril? No, en mayo creo. En mayo. Se reunió con Asprocan y todos somos muy buenos y esto se va a arreglar. Y Asprocan saca una nota de prensa diciendo: el gobierno cambia la banana por el plátano. Eso es lo que pone Asprocan. No a mí eso yo. Me parece a mí me parece, vamos a ver, Asprocan calcula una pérdida de unos 100 millones de euros aproximadamente. O 300, Venga. o 200, o 500, ¿en base a qué? ¿En base a qué? O sea, a mí es que me parece un despropósito por parte de Asprocan, de los dirigentes del sector del plátano, porque creo que una ley de cadena alimentaria es necesaria. Aparte que es obligatoria, porque hay una directiva europea que te prohíbe una serie de cosas que de una forma consciente e inconscientemente se venían aplicando no solamente en el sector del plátano, sino en otra serie de sectores. Yo como socialista entiendo que los que están en la base de la cadena productiva, en esto que hemos llamado cadena, en esa pirámide, no es concebible que en el año 2021 queden los restos para los que realmente están sacando esa cadena hacia adelante, que se empieza a cobrar desde arriba hacia abajo y que los puestos intermedios que no arriesgan ni capital, ni tierra, ni esfuerzo, ni sacrificio, ni los madrugones que se pegan nuestros agricultores, al final no sepan lo que van a cobrar. ¿En qué negocio cabe en la cabeza de que tú salgas a trabajar y no sepas lo que vas a cobrar? Por lo menos tener garantizado tu coste, que eso es lo que está pidiendo la ley de la cadena alimentaria. No te está exigiendo esa ley que en todas las operaciones de venta ganes, sino, las ventas de futuro están permitidas en este país, de acuerdo, pero lo que está diciendo la legislación es que en un ejercicio económico, en un ciclo económico, al final haya beneficio. Y siempre lo ha habido en el sector del plátano, históricamente. O sea, no sé dónde vienen que vamos a perder 100 millones de euros cuando nunca los hemos perdido. Lo único que pedimos, lo único que se pide es que haya beneficio para el agricultor, o cuando menos que no haya pérdida o catástrofe. Entonces, todos pueden perder, o sea, solamente puede perder el agricultor, sin embargo, del agricultor hacia arriba nadie pierde, o casualidad de la vida. Yo creo que lo justo es que el agricultor, la agricultura, que hace que ganen dinero o que se generen puestos de trabajo de ahí hacia arriba, ganen dinero, pues qué menos que el agricultor o la agricultura no pierdan dinero. Yo creo que estamos en el siglo XXI, la esclavitud hace mucho tiempo que se abolió, pero parece que en esta Europa a veces tan liberal, o en estos partidos tan liberales, todavía se pretende que los de abajo sigan soportando el enriquecimiento. Aquí de lo que se trata es de redistribuir la riqueza, de que todos tengamos lo suficiente para poder vivir y salir hacia adelante, no que los oligarcas de siempre tengan muchísimo dinero y los de la base tengan que soportar esa división en la riqueza, en la que unos tienen mucho y otros tienen muy poco, porque si no nos vamos al modelo estadounidense, a ese modelo trumpista, a ese modelo ayusiano, en el cual, bueno, pues aquí lo que importa son los derechos de unos pocos y los demás a aguantarme. Mire, yo creo que ya está bien. Yo creo la nota de Asprocan no creo que sea justa, porque ha habido una interlocución continua con el Ministerio, con Secretario de Estado, con Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, se ha tendido la mano y parece que, bueno, que los dirigentes de Asprocan, los que dirigen el sector del plátano, que no es la totalidad del sector del plátano, bueno, pues están instalados en una especie de zona de confort, que las cosas siempre han sido así, ¿y por qué van a dejar de ser así? Pero volvemos al tema de la legislación y le contesto a José Luis, se genera mucha norma, y afortunadamente se genera mucha norma y también se deroga mucha norma, ¿no? La Constitución, las normas, el derecho multinivel, tanto europeo
como en las comunidades autónomas, como nacional, es un árbol vivo y tenemos que irnos adaptando a las realidades sociales. La España del 2021 no es lo mismo que la España de los años 90, hay que ir actualizándose. Y lo que nos manda nuestro Estado democrático y social de derecho y los principios rectores de la economía es que tengamos unas políticas sociales que abunden hacia el estado del bienestar y bienestar para todos, no solamente para unos pocos, ¿no? Entonces yo creo que realmente la ley de la cadena va a venir a poner un poquito de orden de redistribución de la riqueza en las cuales, bueno, que los agricultores puedan percibir una renta digna o por lo menos cubrir sus precios de costos, sus gastos generales. Cualquier empresa no sale a la calle sin saber si va a poder cubrir sus gastos generales, que menos es un principio básico de economía. Bueno, yo creo que... No, si me permite, porque para que luego no, para si los yo contrastes puedan... Si se supone que el radical soy yo, después de lo que ha dicho él. Luego, después como al final seguro ya después te dejo una intervención. Ahora, a propósito, interviene antes fundamentalmente porque quiero que cierres este tema. Vamos a ver, la primera parte y la final de lo que planteó el consejero, estoy totalmente de acuerdo. Gonzalo, comparto ese criterio, las primeras palabras tuyas, toda la primera parte de tu discurso, y la parte final la comparto plenamente. Ese discurso hace tiempo que empecé a darlo en esta isla, e incluso en el mes de enero, incluso tuve algún enfrentamiento en este mismo programa con el presidente actual de Asprocan, que me dijo que era un antiguo, me llamó mayor. Yo soy mayor por edad, porque dice que ese discurso se viene dando en el sector platanero desde hace 50 años. Digo, evidente que sí, y que no se ha resuelto, y como no se ha resuelto hay que seguirlo dando. Por tanto, Gonzalo, totalmente de acuerdo. Hay canciones, ¿no? Totalmente de acuerdo con esta primera parte, no hace falta repetirla porque lo he dicho muchas veces aquí y en otros lugares donde se me ha pedido opinión sobre este asunto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora para mí me parece que es muy grave. Es decir, el planteamiento de Asprocan, y también lo dije en enero en un artículo de opinión, plantear que la solución en este momento es un recurso jurídico ante la Unión Europea me parece una barbaridad. En un tema que ¿qué vamos a reclamar en este momento a Europa? Que el Reino de España ha traspuesto una directiva comunitaria conforme pedía la Unión Europea. Pues me parece que el éxito va a estar garantizado. Es decir, ¿cómo vamos a reclamar jurídicamente lo que es una negociación política? Una negociación política. ¿Qué ocurre en este momento con la nota de prensa de Asprocan? Y por eso dije que Chema intervenga después. Que quizás el ministro, con su visita a La Palma, abrió unas expectativas a Asprocan que luego no se culminaron. A mí no me sorprendió, porque indudablemente yo les había anunciado a algunos de Asprocan que me preguntaron, digo, el ministro va a decir esto, que va a escuchar, que va a leer, que va a intentar hacer una transaccional, pero que luego al final se va a quedar como está, porque es una ley que es un mandato de la Unión Europea, que es una demanda de las organizaciones profesionales agrarias, que hubo unas tractoradas en toda España para que se cumpliera esa normativa, que hubo una oportunidad de cambiarla para el plátano, que fue en el Senado, cuando la enmienda que presentó Fernando Clavijo y que fue apoyada por todos los partidos menos por el Partido Socialista, que luego recuperó para el Pleno el voto de sus socios de pacto de gobierno, y que no hay voluntad para hacerlo, pero indudablemente tenemos que vivir con esta nueva situación. Y efectivamente, es un problema de nuestros representantes del sector platanero, que están en un estado de confort, en un estado que tienen que movilizarse y que no puede ser que el agricultor siga cortando sus plátanos sin saber lo que va a cobrar, ni siquiera si va a cobrar. Y eso es lo que no puede ser. Luego, ley de cadena es una ley importantísima, importantísima. Qué pena que nos produzca estas disfunciones en su aplicación en este momento al sector platanero. ¿Qué hemos hecho mal para que esto ocurra así en el sector? Y sobre todo, tal vez en este momento sí faltó la sensibilidad que en su día anunció la consejera y anunció también el ministro cuando vino a La Palma, que iba a haber una sensibilidad con una transitoriedad para el plátano. Tal vez la solución, como siempre, está en el término medio y hubiera una transitoriedad para la adaptación, fundamentalmente porque Europa no ha hecho sus deberes. ¿Dónde no ha hecho Europa sus deberes? En exigir reciprocidad a la importación de banana. Si tú aplicas las restricciones al sector platanero y no aplicas las restricciones, exigir salario social al productor, exigir medidas fitosanitarias al productor, medidas de transporte y de presentación al productor, indudablemente
puede, en este espíritu que hemos hablado muchas veces en este programa, de lo que prima hoy es la nota de prensa y el titular y no la gestión, pues aparece ese titular que esta ley beneficia a la banana en contra del plátano. ¿Por qué? Porque no se está exigiendo ese nivel de corresponsabilidad o de reciprocidad a la banana. Mientras no se haga eso, no podemos aplicar la ley de cadena en este momento porque nos produce ese efecto, o nos puede producir ese efecto, no sé si en esos límites que plantea Asprocan. Y además, una circunstancia que también se ha obviado en este debate, y es que se pueden articular leyes de Estado. ¿Por qué surge la penetración de la banana en los mercados europeos? Porque España ha impulsado los acuerdos, y lo ha dicho el comisario Ciolos en su día, una pregunta que le hice en el Congreso de los Diputados, los acuerdos de libre comercio con América Latina, para el desarrollo de nuestras multinacionales, que recaudan muchos impuestos para nuestro gobierno de España. Pues, lo que no puede, ¿cuál es la compensación que se da a América Latina? Que la banana entra, luego no puede pagar el platanero, el agricultor platanero, ese desarrollo de las multinacionales. Hay que compensar, y se pueden articular ayudas de Estado en estos momentos para plantear esa situación, o para resolverla. Chema. Bueno, no queda mucho que decir. Bueno, sí, una cosa, a mí yo cuando veo a algunos dirigentes de Asprocan diciendo que empieza a entrar la banana, parece que se olvidan que si la banana empezó a entrar fue porque se vendieron las licencias en su momento para que entraran, ¿no? Y ahí no sé, como era el dinero constante y sonante, no les dolía tanto. A ver, aquí hay una cosa muy sencilla, bueno, creo, una cosa. Yo entiendo que si Asprocan debe ver, habla de 100 millones o de 300 o de 100 millones, ¿no? Sí, sí. De 100 millones de pérdidas. Entiendo que esa preocupación debe estar ahí y debe ser atendida, y es una preocupación que debemos tener en cuenta, pero yo lo que no entiendo no es cierto lo que se está diciendo de que lo que se va a hablar es de una media de precios a lo largo del año. Es decir, porque aquí el presidente Asprocan dijo, es que hay momentos donde para poder competir en el mercado tenemos que hacer una política de bajada de precios, no sé qué y tal. Yo lo que oí es que la ley lo que te dice es que al final es al cabo de toda una temporada cuando se van a poner en cuestión esos precios. Yo no entiendo entonces por qué Asprocan se pone así, a menos que estén haciendo un estudio de que al final pagarle bien al trabajador, pagarle bien al productor, sea un problema para la organización que se pone a venderlo. Es que si no, no me cabe en la cabeza. Puede ser que a lo mejor piensen que Europa va a tener que subvencionar menos si se está pagando adecuadamente a los productores. Yo no entiendo entonces qué es lo que está ocurriendo. Aquí ahora mismo parece, hay una situación en la que creo que yo, que lo veo desde fuera, que no estoy en el mundo del plátano como has estado tú durante tantos años, que lo veo como un ciudadano de a pie que lo que hace es comprar plátano. Yo veo que se está creando una sensación en la que es normal que haya gente que esté muy preocupada, que algo que parece a cualquiera que estamos fuera nos parece absolutamente razonable, que es que la persona que va a vender una cosa sepa si le conviene o no venderla, porque, oiga, es que resulta que si al final yo he estado trabajando todo el año por sacar estos plátanos y ahora resulta que usted me dice que le debo dinero porque al final los plátanos valen menos que lo que usted me ha estado vendiendo de abono y de agua, pues me lo tenía que haber dicho, porque entonces no me hubiera metido yo en ese negocio, ¿vale? Eso que parece tan razonable, que de pronto se convierta en un problemón como se está planteando, a mí me gustaría, porque las veces que hemos estado aquí con algunos representantes del mundo del plátano, a mí eso no me queda claro. Es decir, ¿de verdad hay alguien que pretende que la gente trabaje sin saber si le conviene o no le conviene trabajar? No sé por qué es diferente el mundo del plátano que el mundo de otras frutas que a lo mejor tampoco se pueden. También es cierto que hemos visto en imágenes y vídeos de gente
que ha decidido que tira un campo de sandías porque no le merece la pena. Dice, oye, es que para venderte las sandías al precio que me estás dando, yo prefiero romperla y decirme, me doy yo el gusto de no hacerlo, ¿no? Sí, o se lo donas a un comedor social, pero lo que no se puede permitir es que haya contratos saliendo de La Palma en blanco. O sea, la propuesta es que haya unos contratos con unos precios de referencia, unos marcos, unos mínimos, unos máximos, y en eso algunos nos podemos mover porque normal, desde que sale hasta que está en el mercado, pues las circunstancias pueden cambiar, maduración, etcétera, etcétera, puede entrar banana, pero por lo menos que no salgan de La Palma con un contrato en blanco, bueno, ya véndela y págame lo que tú consideres. Mire, eso es lo que no sé, lo que prescribe la ley y que desgraciadamente, bueno, pues puede ser que haya ocurrido y que hayan habido un matiz, Jorge, si me permite un matiz en relación a lo que decía Chema, es decir, para que no conteste mañana el presidente Afrocan. Afrocan no comercializa. Sí, tal vez habría que plantearse eso. Sí, yo creo que Afrocan hay que reformarlo. A lo mejor si comercializáramos todos juntos nos iría un poquito mejor. Sí, yo creo que sí. Y compráramos insumos juntos. Puede ser, los fletes juntos, porque es que resulta, lo hemos dicho también aquí, que mandamos plátano al Banco de Alimentos en un momento de excedentes de producción y tenemos que pagar, el agricultor tiene que pagar la caja, el trabajo de meterlo en la caja, el flete del barco y llevarlo, madurarlo y llevarlo al Banco de Alimentos. Y los fletes que están ganando mucho dinero durante muchos años no ponen nada, los de la cartonera que ganan mucho dinero tampoco ponen nada, sino todo lo ponemos nosotros. Y de verdad, parece que las cosas en Europa están caminando bien en relación con el planteamiento del POSEI, de la ficha financiera del POSEI para los próximos años, pero ojo, yo, Jorge, te pediría, tal vez, porque el plátano es fundamental en la economía de esta isla, es decir, yo no entiendo esta isla sin plátano. No. Hacer un programa porque hay que reflexionar sobre lo que está pasando en estos momentos también a partir de ahora, es decir, ¿qué pasa? El POSEI se está manteniendo una ficha financiera importante, pero ¿qué ocurre? Habíamos pactado que no se incrementaría la superficie de producción, porque para eso se asignaba un histórico al agricultor, al productor, y tenemos que en los últimos años, por razones que por lo menos a mí me preocupan porque no las conozco, se ha incrementado la superficie de producción en algunas islas, y esto hay que reflexionarlo muy seguro. Y además, la imagen que estamos dando ante Europa, tenemos una ficha financiera de 141 millones de euros y resulta que los perceptores de ayuda han disminuido en más de 1000. Luego, si tenemos más ayuda y menos perceptores, eso puede tener una lectura en la nueva PAC peligrosa para el mantenimiento de un sistema que nos puede porque el sistema es un sistema, lo que se garantiza es que es una vida social, es decir, es que es el apoyo a una situación social. Pues yo creo que es un tema muy importante, un tema muy importante, es decir, ahora estábamos con la ley de cadena, pero yo estoy desde hace tiempo preocupado por esta situación. A ver, vamos a dar el último giro ya porque ya vamos justitos de tiempo y aprovechando que hay un miembro del grupo gobierno del Cabildo aquí, me gustaría también saber su opinión. Hace unas semanas se produjo, ustedes recordarán, el cese fulminante de María José Manso, responsable de la Palma Field Commission. El viernes pasado fue el acto de conciliación y Sodepal o el Cabildo, como prefieran, no se presentó. Yo, cuando no quiere tener a alguien contigo trabajando, pues lo más normal es que cuando llegue el acto de conciliación te pones de acuerdo y se acabó. Pero la institución no apareció. No lo entiendo. ¿Chema? Yo no estoy en el Cabildo. Que pensaba, dice, como tenemos aquí uno del Cabildo. Sí, ahora le tocará. Pero déjalo que coja aire. A ver, las cuestiones judiciales, ya lo dijimos la otra vez, son complicadas de tratar en un programa de televisión, sobre todo personas, lo digo porque también salió el tema con el vicepresidente en la cuestión anterior y evidentemente uno puede tener responsabilidades de las cosas que dice y todo es preocupante. Yo sí me parece que la administración tiene por un lado el principio de legalidad, que se supone que actúa siempre aplicándolo y que por lo tanto hay determinados actos de conciliación que no parecen muy compatibles con esa historia, pero por otro lado es precisamente en cuestiones que tengan que ver con el ámbito laboral donde la administración no se coge las manos por ir a principios de conciliación, ¿no? Entonces, no sé, habría que preguntarle por qué. Yo entiendo que habrá sido lo que le hayan aconsejado los juristas de la administración, ¿no? Es que no sabría decirte, es que se me escapa. Bueno, yo creo que es un despropósito más en todo lo que ha sido
el tratamiento de un tema que me parece que se ha cometido un error. Ah, bueno, sí, eso, pero eso, yo entro a la cuestión puntual. Y que lo lógico cuando se comete un error es de sabios rectificar, lo decíamos la semana pasada. Por tanto, cuando se comete un error, lo sabio es rectificar. No, pero el error, en primer lugar, el otro día te dijo el vicepresidente que habían dado unas explicaciones que la habían aceptado completamente porque les pareció muy razonable. Que la acepta, es decir, el vicepresidente dijo, cosa que es contradictoria con lo que ha dicho luego la consejera delegada, porque el vicepresidente dijo, la consejera delegada nos justificó el cese y por tanto nosotros como grupo socialista que apoya al gobierno lo aceptamos y vimos justificado el cese de esta persona en la Palma Film Commission. Luego la consejera dijo, días después, que el cese lo produjo la gerente, no ella, por tanto es un poco contradicción con lo que dijo el vicepresidente aquí. Pero entiendo que la gerente no está en el grupo de gobierno. A lo que voy. No va a las reuniones del grupo de gobierno. Por eso, a lo que voy. A lo que voy en este tema, es decir, primero, hay que decir que Sodepal es una empresa pública exclusivamente del Cabildo de La Palma. Por tanto, la gestión de Sodepal se corresponde con la gestión del Cabildo, es decir, la misma política de mayoría que existe en el Cabildo existe en Sodepal. A mí ya me preocupa que se produzca un cese en una administración pública de esa manera, de manera unilateral, sin escuchar, sin abrir un expediente informativo, sin escuchar la otra parte, sin que se aporten pues todos los elementos que concurran en el caso y que exista una conclusión y que se actúe conforme a esa conclusión. Generalmente mucho mejor si esa resolución final es de órgano colegiado o validada por un órgano colegiado. Pero José Luis, hay una cosa que no entiendo ahí. Pero hay una cosa que no entiendo. Así? Perdona, no, hay una cosa que no entiendo. Esto no es un cargo, es que está, parece como si hubieran despedido a un funcionario. Estoy hablando de un trabajador, Parece como si hubieran despedido a un funcionario. Estamos hablando de un cargo de responsabilidad. ¿Hace falta un expediente para despedir un cargo de responsabilidad? A un cargo de responsabilidad, sin que sirva precedente. José Luis, mira que yo defiendo. Y mira que yo defiendo. ¿Va a estar de acuerdo con José Luis? Es que no me entendiste, me sorprendiste porque tú siempre has defendido lo que estoy diciendo yo ahora. Es decir, lo lógico es que un trabajador, si en una empresa pública se echa, como en este caso, hay que hacer como mínimo un expediente, que haga sus alegaciones, que ese expediente se resuelva y si es posible que sea órgano colegiado de la institución quien resuelva una cosa tan grave como es un despido. Por tanto, aquí creo que han faltado las formas, sin entrar en el fondo de la cuestión. Han fallado las formas en una administración pública. Esas formas que podían resolverse, pues siguen sin quererse resolver. La no presentación de un organismo público a la demanda de un trabajador en la vía jurídica me parece una falta de respeto, porque esa decisión política se corresponde con un gobierno que representa a la ciudadanía de esta isla. Yo entiendo que la ciudadanía de esta isla no está por el criterio de presionar sobre un trabajador y no hacer caso, ni siquiera escuchar a ese trabajador. A ver, espera un segundo porque esta parte no me la quiero perder. Repito lo que me dijiste. Es que me estoy empezando a preocupar, Jorge, porque encuentro bastantes parte del discurso de José Luis, que bueno, más o menos es lo que tenía pensado comentar, y estoy encontrando cierta analogía en los planteamientos y me está empezando a dar que pensar, ¿no? Yo que no soy nacionalista. Está de acuerdo con José Luis y José Luis antes de acuerdo con Gonzalo. Esto es similitudes, no tengas problemas en tu partido, porque esto no es un planteamiento ni nacionalista, ni liberal, ni socialista, pero sí, sería o sea, un planteamiento socialista, defender al trabajador. Efectivamente. Y escuchar al trabajador, que por lo menos tenga yo considero para opinar en todo este aspecto, y me considero un político que no al uso, ¿no? Que pues que me mojo y digo lo que pienso, y a veces pues me pasa lo que me pasa por decir lo que pienso, no el que a lo mejor pues políticamente es correcto lo que sería decir. Me gusta ser honesto con mi filosofía, con mi pensamiento y con mis creencias socialistas. A mí me hubiera gustado que todo este procedimiento, caso de producirse, que ojalá no se hubiera producido, hubiera sido de otra manera, ¿no? Estamos en una institución, en un ente territorial, la primera institución de la isla, y creo que los derechos de los trabajadores y trabajadoras son fundamentales. Como socialista creo en los derechos de los trabajadores y entiendo que como todos, ¿no? Sí me hubiera gustado
que antes de producir un despido, más allá del tipo de categoría laboral, que si personal laboral, no tiene categoría laboral, interino, es que esa es la parte que a mí se me escapa. Más allá que eso, es decir, ¿por qué en este caso sí te lo parece y no te lo pareció en el caso del presidente de la Biosfera? Exactamente el mismo, ¿no? Vamos a ver, pero que, o sea, vamos a ver. Hay procesos, bueno, aquí se está hablando de un despido disciplinario. El caso de la Reserva de Biosfera no era un despido disciplinario. Se está hablando de un despido es que no sabíamos que era un despido disciplinario. Bueno, aquí por lo que entiendo, yo no sabía que era un despido disciplinario. Es que al parecer lo que se dijo fue una falta de confianza. El objeto del despido fue una causa o un motivo disciplinario por la infidelidad en la custodia de unos documentos, hasta donde yo sé. Muy bien, como hizo José Luis, oiga, ábrase un expediente informativo, que se le dé traslado a las partes para que aleguen en su defensa cuanto estimen oportuno, que estén asistidos por quien tenga que estar asistido, que al final se nombre a un funcionario instructor del expediente y al final se llega a unas conclusiones. Y si de esas conclusiones derivan que ha habido una sanción que es la más grave de todas las más graves, que es el despido fulminante, oiga, pues parece que es así. Y después, bueno, pues si tiene que ir a la justicia ordinaria, recurso de reposición, lo que sea. Entonces, Gonzalo, pero la manera concluyo que tú no llevado... estuviste en aquella reunión de grupo de gobierno en la que el vicepresidente vio que las explicaciones eran todas Bueno, fundadas. al vicepresidente le pueden satisfacer ese tipo de explicaciones, pero a mí, concretamente a mí, Gonzalo Pascual, como miembro del Partido Socialista, me hubiera gustado que fueran de otra manera, porque, vamos a ver, creo que hay muchas formas, oye, todo el mundo se puede equivocar en esta vida, y ya no entro si esto fue un error, no fue un error, fue intencionado, fue no intencionado. Yo, conociendo la trayectoria de la persona de la que estamos hablando, me cuesta su buen hacer, su profesionalidad, y que en cualquier caso, en esta situación, es que yo salgo preocupado, mala fe, es que yo pensé que el acto de fe. conciliación, vamos a ver, yo pensé que el Cabildo no había ido al acto de conciliación porque consideraba que no correspondía después de... Ahora lo que veo es que a lo mejor no fue al acto de conciliación porque hubiera tenido que reconocer que era un despido improcedente. No lo sé, Chema, yo ahí no lo sé, porque cuando las cosas están en manos de la justicia, oiga, como tú bien dijiste antes, mira, nos apartamos y que hable la justicia y demás, pero a mí sí me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, Pero Gonzalo, a mí como ciudadano sí me tiene que preocupar que el Cabildo de mi isla no sea capaz de despedir a un trabajador sin siquiera escucharlo. ¿Por qué? Porque al final, si se resuelve como un despido improcedente o nulo, o lo tiene que remitir o indemnizarlo, y lo va a indemnizar con el dinero de todos los palmeros. No se va a indemnizar con dinero propio de la persona que tomó la decisión de manera irregular. También yo lo que entiendo, José Luis, yo aquí, es decir, yo he defendido siempre en este programa que la trayectoria de esta persona en concreto me parece fantástica y que no me gustó para nada la forma en la que se han hecho, pero yo entendía aquí que estábamos confundiendo lo que era el despido de un trabajador del despido de una persona de un cargo de confianza. Entonces, si eso es así... Esa es la diferencia. Si eso es así... Esa diferencia, independientemente de que usted esté en desacuerdo con la gerencia de la Reserva de la Biosfera o la gerencia del Consorcio de Servicios. Son cargos de responsabilidad, pero donde la libre designación lo que pasa es que en la Reserva de la Biosfera o en el consorcio hay un equipo de gestión que forman parte también los ayuntamientos que no fueron oídos. Esas son libres designaciones, sí, pero era una persona de una empresa pública. Pero no fueron oídos. Es diferente a un trabajador. María José Manso es una trabajadora, como muchas más en Sodepar, como pasó también, y lo dijimos aquí también en este programa, con Laura, que llevaba el tema de Transvulcania, o con Geray, que llevaba el tema de imagen de Transvulcania. Yo asumía que a ver, porque es que eso cambia mucho las cosas. Es decir, una cosa es no acudir a un acto de conciliación cuando se considera que no hay nada que conciliar, y otra cosa es un empecinamiento. Yo no lo sé. Pero Chema, date cuenta que lo que nos tiene que preocupar a la gente es el concepto de gobierno. Es decir, cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, no está para mandar, está representando, hay un órgano colegiado que toma las decisiones. Es decir, yo eso lo entiendo perfectamente. El tratar una institución como una casa particular o una empresa particular, es decir, llego yo y no me gusta esta trabajadora, venga, la despido. Este trabajador no me gusta, lo despido. Esta trabajadora no me gusta y la despido. Llaman 3. Yo creo que lo mínimo es... ¿Pero quiénes son los 3?
Laura Transvulcania, Geray Transvulcania y ahora... Vale, y Laura, no, que pensé que me estaban metiendo... Y Laura llevaba organizando Transvulcania desde el origen, incluso 2 años bajo la dirección del que hoy es presidente del Cabildo, que fue consejero delegado en Sodepal. Luego, yo creo que la experiencia demostrada, el trabajo bien hecho está reconocido no solo en La Palma, sino fuera de la isla de La Palma. De todas formas, todo esto tiene un problema. Tú puedes ir a un acto de conciliación y no ponerte de acuerdo. O sea, que vayas no quiere decir que te vayas a poner de acuerdo, pero por lo menos vas. Pero ni siquiera aparecer me parece más grave. Porque vas y tú sigues en tus 13 y la otra parte sigue en lo suyo y no va a haber ningún acuerdo. Entonces, pues venga, demanda y fuera, vale. Pero es que no vas siquiera, ni siquiera te presentas. No sé. Yo no tengo datos de él porque no se fue, creo que esto se fue el viernes, lo que sé por la prensa, y yo tampoco podía saber. Bueno, señores, ¿se acabó? ¿Se acabó ya? Respira. No, si llevo respirando y tranquilito toda la mañana. Sí, aquí son unos pedazos de... Pasa el tiempo, y no hablamos, quedamos el programa de Gonzalo, quedamos pendientes de hablar de la planificación. Yo creo que eso es una maniobra. A mí me gusta mucho más llamarlo concepto de planificación y de nuevas tecnologías, porque yo me gustaría reconocer públicamente el trabajo de Gonzalo en el área de nuevas tecnologías. Creo que el Cabildo ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Aquí hay tomate, en el tema de nuevas tecnologías. Yo creo que Mariano no coge vacaciones. En el tema de la información. O la coge indefinida. Yo creo que se ha mejorado y eso hay que reconocerlo. Muchas gracias, José Luis. Yo creo que es verdad. No, pero que buenísimo. Al principio, José Luis de acuerdo con Gonzalo. Después Gonzalo de acuerdo con José Luis. Ahora reconocimiento. A mí esto me está sonando muy raro. Don José María Vargas. Yo me alegro mucho de este buen ambiente que ha habido hoy aquí en esta tertulia, que por fin haya llegado un socialista al que este hombre no... No, compartimos 4 años de gobierno, y de verdad, lo tengo que decir porque es así, es decir, lo he dicho muchas veces ya en este programa, las decisiones se tomaban en gobierno, como órgano colegiado, en el que participábamos todos los consejeros y consejeras de los que conformaban en aquel entonces la mayoría que gobernaba el Cabildo. A mí me parece que es la manera de gobernar. La manera de gobernar es esa, es decir, es el consenso, el diálogo y sobre todo el conocimiento por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de dar la cara después por el gobierno de las decisiones que se toman en ese gobierno. Don José Luis Frestelo, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias a ustedes. Don Gonzalo Pascual. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Y que vuelva pronto para hablar de planificación. Vale. Encantado. Tienes que volver pronto para hablar de planificación. Encantado de la vida, lo que usted quiera. Y si sigues poniéndose de acuerdo, mira, a Chema una dirección. Si venimos hasta de azul los dos. A Chema una dirección insular le venía muy bien, ¿eh? Bueno, a mí yo estoy de vacaciones ahora, ¿no? A lo mejor en septiembre hablamos, ¿no? Mejor en septiembre. Gracias, Gonzalo, de verdad. A ustedes. Ustedes, pues nada, que muchísimas gracias, que ya esto por hoy se acabó y nos vemos la próxima semana. Gracias.